¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados amigos, los que nos empiezan a ver aquí en este programa, una charla entre amigos. Hoy haremos una charla muy especial, algo fresquecito, salido la semana pasada, donde la Unidad de Inteligencia Financiera puede hacer un congelamiento de cuentas tanto a personas físicas y morales. Y qué mejor satisfacción y tener un amigo. Bienvenido Rubén Santillana, La Triste, está con nosotros. Y bueno, pues vamos a echar una charlita para que la gente que nos ve aquí, nos sigue en Cadefi, pues una charla de todo esto con la experiencia tuya igual de campo y lo que vamos a platicar a través de todo esto que ha pasado y todo lo que viene, ¿no? Desgraciadamente viene un desgaste muy económico donde la gente va a empezar a medir pues el dinero a dónde está. La charla que hoy tendremos pues será algo muy productiva, ya que todos ustedes no vamos a dar unas soluciones, pero sí vamos a echar una plática de cómo podemos hacer con la experiencia laboral, fiscal, penal, civil, mercantil, con todos los sentidos. Y bueno, pues es muy importante que conozcamos o que ustedes estén enterados de estos cambios. Es muy importante que ustedes conozcan el aspecto y la forma en cómo va a operar esta unidad de inteligencia financiera. Y bueno, pues bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? Muchas gracias, José Luis, por tu generosa presentación. Gracias. Y por supuesto, no solamente por la charla entre amigos en el programa de Cadefi, sino que realmente a veces tras bambalinas pues nos encontramos aquí en los foros, entrando, saliendo, terminando, empezando uno o el otro programa, sí, y siempre nos saludamos, pero hay ese calor, hay ese brío cadefiano, ¿no? Hay esa comparsa que junto con ustedes pues no seríamos lo que somos hoy. Estamos compartiendo conocimiento, capacitación y tratar de estar siempre a la vanguardia, sobre todo por la parte en que es muy dinámica la actividad, ya no solo del presidente que ahora presenta iniciativas y quereres, sino del Congreso, y la verdad la capacitación sin mayor precedente. Yo creo que 2020 ha tenido de todo, ¿no, José Luis? Todo. Desde la pandemia, y eso nos ha mantenido ocupados, pero muchas gracias por tu presentación. Y gracias, bueno, qué decir, tú también tienes una gran trayectoria en la función pública, ¿no?, de estos temas, y también como en el ejercicio de tu profesión, y yo creo que es una charla muy padre la que vamos a tener compartiendo esas experiencias. Sí, ¿no? Y como esta, pues yo creo que vendrán muchas, ¿no? Vendrán muchas porque es un programa que arranca Cadefi y bueno, el objetivo es que se conserve mucho tiempo. Miren, pues yo creo que es muy importante que todo esto de la Unidad de Inteligencia Financiera son proyectos donde van a medir muchas cosas, son proyectos donde ahora un contribuyente, un ciudadano, lo que conocemos como formal, informal, pues tiene que cuidar qué hace, ¿no? Para conocimiento de ustedes, el 10 de noviembre, bueno, pues a través de un comunicado del gobierno federal, sale donde México es vicepresidente de lo que se conoce como YELAVEX, que esto es el grupo de economistas para prevención del lavado de dinero a nivel internacional. O sea, México ya siendo vicepresidente, pues tiene mucha responsabilidad. El 10 de noviembre sacan ese comunicado donde efectivamente el miércoles ya lo hacen público y donde se conoce como la dichosa Ley Nieto, ¿no? Ley Nieto, Santiago Nieto Castillo, que es una persona que por ahí se escuchaba, andaba promoviendo para ser promovido ahí en el gobierno de Querétaro, ya no lo van a hacer así, pero finalmente le hacen caso a todos los proyectos, y entonces esto como una experiencia pues viene desde el congelamiento de cuentas que ustedes han escuchado, donde el día de hoy, pues con Rosario Robles sale por ahí unos temas contra Videgaray, contra toda esa gente que pues participa en un proyecto y están desmenuzando, digamos, ese problema, y se dieron cuenta que en todas las universidades metieron un dinero para proyectos ilícitos. Se escucha que va con política, bueno, pues esa es bronca de ellos, ¿no? Claro. Pero ahorita pues la gente de las universidades, como la de Hidalgo, como la de Morelos, el rector y el que era el líder de patronato, pues les congelan millones de cuentas, que sí, ahora dónde va a haber todo ese dinero, dónde se va a ir, pues ojalá y se quede para la nación, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero este grupo donde el líder, pues de alguna manera este líder
de la unidad de inteligencia trae un proyecto muy grande, solo para conocimiento de ustedes y para que estén enterados. Hasta 2023 va a haber el producto per cápita que ahorita estamos viviendo, toda la problemática, y hasta 2025 recuperación de negocios. Hoy sale en un comunicado de la Organización Mundial de Salud donde viene todo este impacto. Entonces, pues imagínate, Rubén, con el caso de la ley de prevención de lavado de dinero, todo lo que un ciudadano va a vivir. No contribuyente, digamos que contribuyentes cautivos, no cautivos y ciudadanos en general. Y ahorita vamos a platicar unos casos que, pues antier ya me cayó uno de estos, bien fresquecito. Y bueno, pues es muy importante que hoy en toda esta charla que vamos a tener y que ustedes nos están viendo, pues se enteren qué pueden hacer. No, como les dije yo, esta charla no genera derechos, no genera obligaciones, ni tampoco es una consultoría, porque al ratito somos responsables solidarios, y entonces más vale cuidar, y es una charla donde ustedes tomarán las mejores decisiones. Y entonces, pues, si esta situación que hoy se presenta ya en México, hay el anteproyecto de la ley de prevención del lavado de dinero, todavía no se autoriza como tal. Ustedes también escucharon el día de hoy que el outsourcing va a haber algunos cambios por ahí, todavía no está 100% terminado. Pero hablando de la unidad de inteligencia financiera, ¿qué pauta te da a ti, mi estimado Rubén, en que hoy, como está la nación, hablando especialmente de México, con la pandemia, donde todo el mundo está encerrado, donde en algunos estados están en semáforo rojo otra vez, donde pues anuncian que no hay eventos masivos, algunos estados se han brincado toda esa etapa, pero ¿qué te da la pauta hoy en día con esta ley, Nieto? ¿Qué piensas de ella, pues? Muchas gracias, José Luis. Sí, yo considero que te escuchaba con detenimiento y mencionaste una precisión, creo que de ahí tomo para poder hacer mi comentario. Tú decías, esto no es una legislación para contribuyentes, no es una normatividad que esté hecha para personas físicas y morales que tienen actos o actividades, es para los ciudadanos, para todos, decías hace un momento. Claro. Y me gustó esa reflexión. Efectivamente, la ley para identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, ese nombre tan largo, claro, pero que coloquial o callejeramente la conocemos como ley antilavado o ley de lavado de dinero, y aquí nosotros entre amigos, pues simplemente la ley de lavado de dinero, y ahora que se quiere bautizar con estos nuevos cambios de la ley Nieto, en lo que tú explicabas, yo creo que es importante decirle a nuestros amigos, recordarles, que ahorita que mencionabas también te escuché en que México es el vicepresidente de este nuevo organismo internacional. Pues no es extraño, porque tú recordarás en la época de Felipe Calderón, México estuvo a cargo de la GAFI, precisamente uno de los organismos donde México presidió uno de los organismos rectores que dieron las recomendaciones famosas, aquellas que eran 41 recomendaños en su momento. Son 40 en general. 40, y la 41 era la mía, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde Calderón, México ha ocupado un lugar muy protagonista internacionalmente en el tema de prevención de blanqueo de capitales, como también se le conoce. Así que es importante decir, a ver, esta ley de lavado de dinero no es una ley fiscal, eso hay que tenerlo en claro, no tiene nada que ver con contribuciones. Claro. Por lo tanto, como decía José Luis, es para la persona que tiene una papelería, el que tiene un negocio, una ama de casa que maneja en su cuenta de bancos el gasto que le deposita a su esposo, o el administrador de un condominio que está recibiendo constantemente dinero para reparaciones. Todas las personas que estamos sujetas a recibir dinero de efectivo o transferencias, el gobierno lo que le interesa, y lo diría yo a mi estilo, esta ley para prevenir e identificar recursos con procedencia, ley de lavado de dinero, dijimos, tiene dos verbos a mi parecer. Únicamente es identificar y reportar operaciones que la misma ley señala como vulnerables, ya las explicarás. Sí. Y yo lo entiendo así, el objetivo de esta ley es precisamente cuidar la economía nacional y el sistema bancario mexicano. Es decir, es una ley que se hace para proteger a los bancos, a todas las instituciones financieras, y con ello pues, a la economía de los Estados Unidos mexicanos. Fuera de eso, por eso nos aplica a todos. Si tú me dices, ¿qué te trae a la mente esta reflexión de la ley Nieto? Bueno, pues sí, un protagonismo internacional de decir, estoy haciendo la tarea, porque de eso se trata. No es que México esté a la vanguardia, no es que México quiera decir inventamos esta ley, no, más bien son exigencias
cumplidas de estos organismos internacionales para dictar políticas en México acordes a lo que está en el mundo, para evitar que grupos delictivos, ¿no?, que de narcotráfico, sí, trata de personas, defraudación fiscal, todo lo que conocemos como lo que señalabas de la estafa maestra, pues no esté ese dinero sucio en negocios aparentemente limpios y que entre a las arcas. Una reflexión que yo siempre he hecho es, ¿cómo es posible que hasta el dinero sucio se cobre impuestos, no? Claro, pero mira, dentro de esta ley, Nieto, algo muy importante, y ustedes que nos están viendo, yo creo que Rubén y yo estamos en la misma sintonía, viene de precisamente las instituciones bancarias, el sistema financiero mexicano, únicamente reportaba al extranjero con la FBI o la DEA y por eso congelaba las cuentas del extranjero. Lo que hace esta ley, Nieto, que pues arranca al día siguiente de esta publicación, lo que hace es ahora en México, pues vamos a congelar, ¿no? El caso de Nassif, voy a poner ese ejemplo, donde él le congelan sus cuentas, promueve unos juicios de amparo, le liberan y entonces dice, bueno, pues es que en México no tenemos esa protección, saca su dinero, se lo lleva a otro país y está libre de pecado, y entonces esta ley con esta persona de Nassif viene un caso muy especial porque después lo hacen regresar y empiezan a congelar cuentas. Así como este caso va muy de la mano, como decías tú ahorita, olvídense si somos contribuyentes cautivos, aquí va para todos ustedes. Es muy cierto, igual lo que dice Rubén, una ama de casa o alguien puede recibir dinero y esta parte yo recuerdo mucho cuando estaba dando un curso aquí en CADEFI en el 2019, yo les decía, tengan cuidado porque cuando depositen a otras cuentas, a banco, donde ustedes conocen los bancos, donde depositan, o donde vamos a, sanamente lo digo, a una tienda, un centro comercial y nos reciben depósitos en efectivo, ¿no? Claro. Y ya eso ahora, pues todo esto es un seguimiento a las cuentas, es un seguimiento donde dice que ya sea persona física o persona moral o los involucrados que se vea la relación. ¿En qué sentido? Voy a poner así como ejemplo, CADEFI me paga a mí en efectivo y de momento pues yo no lo puedo cobrar, te mando a ti a cobrarlo y al momento que tú lo cobras ahora viene esa relación. Y pues por ahí ya ves que en la ley menciona de alguna manera la relación de negocio hasta el 4º grado en línea sanguínea, ¿no? Bueno, pues todo eso hoy en día ya se está dando aquí. Hoy en día deben de tener mucho cuidado, por eso igual yo lo comentaba mucho, si prestamos un servicio, por eso decíamos, esta es una charla. No nos va a generar ni derecho ni obligación, ni lo que se platique aquí lo puedan sustentar ante un tribunal. Es una plática donde estamos dando puntos de vista, pero sí es importante que ustedes, los que son asesores, los que son contadores, los que trabajan en una empresa, tengan mucho cuidado porque yo creo que, ¿estás de acuerdo, Rubén?, que todo debe estar plasmado, aunque es un acuerdo de voluntades, en un contrato. Claro. Y la llamada materialidad de las cosas. Si no, imagínate, al ratito tú me mandas a mí a cobrar dinero, pues yo voy inconsciente, lo cobro, aquí está Rubén, lo vuelvo a cobrar y de momento pues nos congelaron la cuenta, ¿no? Ahorita vamos a hablar de los procedimientos, vamos a hablar de los plazos, porque desgraciadamente son muy cortos los plazos. Y entonces, esta situación, vamos a hablar ahorita sobre todo de los contribuyentes cautivos, porque yo creo que toda la gente que se inscribe aquí a CADEFI, pues es porque lleva procesos legales, penales, contables, fiscales. Ya los que no son cautivos, pues Dios los bendiga, como yo les digo, ¿no? Y ahora sí ellos sabrán, pero los que nos están viendo ahorita, pues lo importante es que amarren todo con contrato, amarren la materialidad, porque son lo que se va a presentar en tribunales. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Decíamos el caso de Nassif, el caso de todo el gremio de agricultores, que por ahí el líder era de Puebla y congelan en Puebla y Tlaxcala más de 2.700 millones de pesos, porque la situación, pues ¿de dónde sacan dinero? ¿Qué es lo que hace la gente con las empresas llamadas fantasmas o las que venden la facturación, las factureras como se conoce? Pues empieza a mover dinero. Yo le llamo las 3 Fs. ¿Las 3 Fs? ¿Cuáles son? A ver. Las empresas fachada, las fantasma y las factureras. Sí, pues es que todo esto grupo es impresionante y a través de un estudio de investigación que ya viene de hace unos años, que como comentábamos fuera de aquí de ahorita, pues me tocó participar en unos eventos. La gente que hace todo esto
comete errores porque deja siempre a la familia, deja a los sobrinos, a los primos, por eso ya arranca hasta el caso de todos, ¿no? Y entonces decíamos, de esta parte de estos de campo, de agricultores, pues su peor error es dejar el dinero en los sobrinos, y entonces hoy la relación, digamos, hasta el 4º grado, pues incluye todos ellos, ¿no? Y decíamos, donde se ha visto que lo mueven mucho son creación de gasolineras, creación de farmacias y creación de edificios y centros comerciales. Entonces, la investigación de la UIF, pues le dan esa facultad aquí en México, y entonces aquí es donde viene algo que a mucha gente no le gusta, ¿no? Pero vamos a hablar igual de lo positivo. Tal vez nosotros, o ustedes que nos ven, pues son honestos, pero mucha gente no lo es, desgraciadamente, y muchos se llegan a mover por la ambición y todo, y entonces empiezan a recibir dinero, y tanto es así que ahorita viene un programa que igual nace ayer, está para terminarse en diciembre, donde viene un efecto de 6 años de prisión por hacer declaraciones con más pérdidas o más gastos que ingresos. Esto acaba de salir ayer, viene parte de la unidad de inteligencia, y entonces, ¿qué va a decir? Oye, Rubén, pues tú ganas 20,000 pesos al mes y te estás gastando 30,000, y sacas con tarjeta y pagas tarjeta, ¿y cómo está comprobado? Todo esto... Ladrón sacaste la diferencia, ¿no? Exactamente. Esto salió ayer, se va a terminar en diciembre, y la situación es que ustedes deben de buscar qué pasa con ese dinero, y más sobre todo, no piensen que es dinero en efectivo, es con cheque y transferencia, porque es un seguimiento a todo, claro, donde demuestren el origen del dinero. Pero sí es muy importante, yo te voy a poner un ejemplo, y tú en la parte como abogado, así en la parte jurídica, ¿cómo pudieras apoyar a la gente? Si ahorita una gente te dice, oye, pues me congelaron mi cuenta, ¿qué debo de hacer en tu experiencia? Sí, José Luis, muy interesante lo que dices, y para los que se están conectando, pues quisiéramos compartirles que estamos aquí en charla entre amigos en CADEFI, y estamos hablando de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre todo por la tarea reciente de haber aprobado por parte del Senado una modificación al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. De eso se trata, de que el artículo 115 de esta ley de Instituciones de Crédito, permite a la banca mexicana, permite a los bancos, donde usted, yo, cualquier ciudadano, como decía José Luis, pues tenemos nuestra cuenta de ahorros, nuestra cuenta de cheques, tenemos el guardadito, tenemos dinero, la utilizamos, pues deposítame aquí rapidazo en esta tarjeta, en saldazo de volado aquí, y manejar dinero en efectivo y depósito a las cuentas. Quizás para ustedes pueden decir, pero que humildemente pueden ser 3,000, 1,000 pesitos al mes, 5,000. Sí, lo que pasa es que de 5,000 en 5,000, y de a 100 y de a 100 y 300 y 500 y 1,000 personas, pues es una forma que se utiliza como mecánica para lavar dinero, y esto podría despertar sospechas. Antes de responderte, José Luis, también decir que el antecedente de este tema surge, yo lo identifico así como abogado, con el famoso caso de Rafa Márquez. Sí. Rafa Márquez y Julián Álvarez, que son precisamente figuras públicas, un deportista y un cantante muy populares, y tenían que irse sobre ellos precisamente porque comienza este despertar de la Unidad de Inteligencia Financiera con el aseguramiento, la inmovilización de cuentas bancarias, cuando se percatan que bajo sospecha pues hay recursos, hay dinero en esas cuentas bancarias que no están declarados fiscalmente, que no han pagado tributo o que no tienen una claridad. Decía el licenciado José Luis, oye, hay que tener cuidado porque hoy una ama de casa o cualquier persona que pueda tener depósitos en sus cuentas de banco y que esté haciendo gastos, y que esos gastos sean mayores a los que declara fiscalmente, pues lejos de que nosotros lo conocemos esto como discrepancia fiscal en las personas físicas, pues iba a despertar esto. Y tú me dices, ¿qué hacer con una situación de este tipo? Primero, lo que hay que hacer, yo considero, y tú eres más experto que yo en estas situaciones, tener una salud financiera, ¿no? y legal de los ingresos que percibes. Una persona física que puede tener, imagínense ustedes un taller mecánico, una
tapalería o que tiene un pequeño negocio o que tiene una pequeña empresa y somos personas físicas que recibimos en efectivo, que no estamos bancarizados, no tenemos la terminal bancaria, lo primero es identificar cuánto estoy recibiendo mensualmente, cómo lo estoy haciendo. Recordemos que el manejo del efectivo no es que esté prohibido, sino lo que el gobierno busca con estos instrumentos es precisamente detectar dónde hay actividad económica, dónde se está gastando dinero, quién lo está gastando, quién lo está recibiendo. Y ahí está un ejemplo, ¿no? El boletazo, que ahora le llaman el Buen Fin, que son loterías fiscales, en las que el propio fisco ofertó para esta temporada cerca de 500 millones de pesos, los cuales casi 400 son destinados a los consumidores y 100 millones a los establecimientos. Entonces la gente cree que, ¡ay, el Buen Fin! Voy a comprar mi pantalla, voy a sacar lo que tengo en el colchón, en el zapato, van y tarjetazo, compran su pantalla de 50,000 pesos y ahí van pagando de chiquito y de pagos poquitos que duren una eternidad. Y entonces la gente dice, oye, pues ya me hice de mi televisión. Sí, pero también te hiciste quizás de un problema, una situación fiscal. El cambio que estamos analizando es que el día de mañana, por sospecha, el SAT diga, oye, tengo a Rubén Santillán, no gana más de 400,000 pesos al año y el tipo gasta como si ganara 1,000,000. Ladrón está sacando los otros 600. Entonces voy al cajero, acostumbro ir a sacar en efectivo, voy a pagar con mi tarjeta y me dice, comuníquese con su banco. Claro. O entras a la banca en línea y dice, por el momento su operación no puede ser procesada. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué hacer? Primero, tener una salud financiera, un orden en los ingresos, egresos, la naturaleza. Pero como somos mexicanos y somos muy dejados, José Luis, yo creo que eso nadie lo hace. Lo que tu pregunta es, ¿qué haríamos legalmente? Y creo que lo podemos ir abordando para no ampliarme más en la respuesta, porque tengo ansiedad por conocer tus casos que nos quieres comentar. La verdad que nos van a enriquecer, pero habrá medios de defensa. Si me permites, dejaremos al final la cuestión legal, pero cuéntanos mira, esos casos. Aquí, en esta situación, pues ante los tribunales los obligan a cambiar su temática en tribunales, donde ahora de alguna manera pues ellos tienen que aceptar el congelamiento de cuentas a través de un proceso que vamos a platicar más adelante. Y también, pues, como decíamos, casos como esta ahorita a nivel general, pues el caso decíamos de Kamel Nasif, del exgobernador de Puebla, Mario Marín, de Roberto Sandoval, de Emilio Lozoya, Luis Cárdenas Palomino, un señor igual muy conocido para mucha gente, Orlando Suárez, le acaban de congelar 1,500 millones de pesos, con 722 cuentas, precisamente por encontrarse con efectos de empresas, tus 3F que hoy conozco. Entonces, este tipo de efectos, y entonces esta facultad que le dan a la ley Nieto, como la vamos a conocer muchos, finalmente nos hace reflexionar todo lo que hacemos. Y muy importante lo que acabas de decir, hay que tener la conducta de una conducta financiera muy sana, porque hoy vamos a ser todos vigilados en todos los aspectos y también tener en cuenta de dónde proviene el dinero. A veces no medimos el riesgo, que pues es muy importante que la gente esté enterada y todos los registros, ¿no? Sí. Antes de continuar, queremos saludar a los 417 espectadores que nos están visualizando en Facebook. Aquí estamos para servirles, no vamos a contestar todas las preguntas si es que llegan a mandar a hacer, y que no vayan a confundir entre una pregunta y una consultoría o asesoría, porque no, lo dijiste bien, por eso dijimos, José Luis, ¿no? Las opiniones de los expositores y de los amigos que estamos hoy aquí pueden diferir de los criterios de las autoridades. Claro. Deslindamos a CADEFI, por supuesto, y nosotros asumimos la responsabilidad de nuestras expresiones sin que éstas impliquen tendencias, consultas o acciones por ejecutar. Así es, y como comentabas hace ratito, en efecto, la denominada GAFI saca las 40 recomendaciones. Esta que está dando la PEI... No son las principales, no son canciones, claro, pero son las 40. Son las 40, pero la cuarta es la más importante, que es lo que se hace con el efecto de la ley Nieto, y que dice que esa numeral 4 obliga a establecer medidas cautelares como congelar, incautar, decomisar, sin perjuicio de derechos de buena fe, y entonces ya trae bienes lavados, productos o de instrumentos utilizados en o en destinados al uso de delitos de lavado de dinero o delitos determinantes. Entonces, este comentario que tú haces de las 40 observaciones, esta es la cuarta,
Imagínense cuando lleguemos a la 40 vamos a estar muertos todos, claro, todos con la pandemia, más aparte de todo este rollo, ¿no? Pero sí es importante que esta ley Nieto, todo mundo en México sobre todo la entienda, y si manejan clientes del extranjero, pues checar que hayan hecho su declaración en el Departamento de Tesoro, si hablamos de la parte extranjera, que pues ya estamos en noviembre, fue en septiembre, y cuidar las conductas del dinero que hacen, porque como aquí dice la ley Nieto, pues tú puedes hacer operación, pero del tercero que viene, ese es el que me da mala espina y le congelo la cuenta al principal. Y sí. Entonces, ahora hay que ver qué hacemos con estas conductas. Yo quiero hacer un espacio para que entendamos toda la gente cómo vienen las cosas. Que toda la gente, al hablar primero, el dinero debe de venir de una sustancia económica, digamos, recomendada. Y yo en especial voy a hablar lo más importante sobre contribuyentes cautivos, los no cautivos, sí, lo vamos a sacar tantito, pero los cautivos al momento que tengan la sustancia económica deben de cuidar algo a petición financiera y fiscal para defenderse y que tengan el espacio en los bancos. Que es basamento de las normas de información financiera. Mucha gente, todavía hasta hoy, nada más para que se den una idea, unos estudios a través del SAT, el 70% de contribuyentes dados de alta en el fisco se ha encontrado que no es la razón de negocios. ¿Qué es lo que sucede? Que ustedes deben de conocer a qué se dedica y poner las actividades principales en la cédula fiscal. Porque por desgracia, cuando hacemos un acta constitutiva hablando de personas morales, siempre ponen al final y otras análogas, ¿no? Y esas análogas no dice la cédula fiscal. Ahorita, en este proyecto de lo que hay para cambiar la ley de prevención de lavado de dinero, que les digo todavía no termina, hay una circunstancia, hay una base de datos donde Rubén está dado de alta por asimilados y únicamente va a timbrar por asimilados. Pero si hace una factura, ya es una duda para la unidad de inteligencia y en ese momento nos congelan las cuentas. Claro. Entonces, ustedes deben de tener precisamente lo que decía Rubén, unas finanzas sanas. No. Tener la conducta donde cada contribuyente debe de tener la razón de negocios para sustentar. Hay unas preguntas por gente que les caigan, voy a hablar de asimilados, de incluso salarios, cuando ustedes perciben una nómina por salarios, y que de momento, pues un ejemplo, a mí me pagan 1,000 pesos y a ti te pagan 100,000 y hacemos las mismas funciones. Este es el nuevo modelo donde la unidad de inteligencia va a congelar la cuenta de Rubén y va a decir por qué estás cobrando tanto si todo el timbrado de la nómina de esa empresa viene en promedio de 1,000 y 1,500 semanales y por qué te están dando 100,000. Eres abogado de pobres, sí, y estás cobrando como si fueras de rico. Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasó, ¿Hacia no? dónde estamos, no? A ver, Liceo José Luis, usted se ostenta como contador de esos de ayudar al pueblo, pero cobra como si defendiera políticos o empresarios millonarios. Exactamente. Entonces, este tipo de situaciones, quiero que ustedes, los que nos están viendo, vayan previendo todos estos cambios que ya están. Punto. Y que desgraciadamente no piensen que la situación arranca en noviembre 2020, ¿no? Las conductas fiscales, y ahorita alguien de ustedes les ha tocado alguna revisión, viene en 2015 a 2020, donde piden la materialidad, la razón de negocios, y después aquí, muy importante, a veces la relación de negocios, pues la hacemos en un restaurante, pagamos con tarjeta de crédito. Y después dicen, oye, tú por timbrado te ganas 1,000 pesos y por tarjeta de crédito debes 20,000 y tu pago mínimo son 10,000. ¿De dónde sacaste los 9? Por eso es que entra esto el día de ayer. Bueno, ¿qué es ladrón de? Ladrón de dónde viene el dinero y que digamos que la conducta más fuerte son 6 años de prisión, ¿no? ¿De dónde viene la lana? Ustedes deben de medir todo este tipo de cosas, a dónde está. Siempre yo lo he dicho, si vas a hacer algo malo, pues trata de hacerlo mejor para que no haya problema, ¿no? Para que cuides las cosas. Y ahora decía, yo no quiero tocar mucho el informal, porque el informal dice, es que yo pago impuestos. ¿Y de dónde pagas si no estás dado de alta? Es que cuando lo compro, no, entonces no estás pagando, ¿no? Pero ¿qué pasa con el informal? Hay una forma que ahorita entrando esto, se van a llevar la sorpresa a mucha gente informal. ¿Por qué?
En la televisión llegan a ver que les venden un plastiquito naranja, que es el clip, y que con eso ya puedes recibir dinero y sin que te muevas. O como ahorita que entra el código QR, pues mucha gente recibe códigos QR en sus dispositivos. Viene código QR para hacer transferencia. Entonces imagínate que yo en este momento me dedique a una tiendita y pues así me dijeron, porque no tengo contador, y entonces compro ese dichoso clip, hago mi contrato y en automático se va a ir a algún banco que yo lo mencione. Cierto. Ese nada más es un intermediario. Pero imagínense que no esté dado de alta en Hacienda y que de momento yo compré mi tarjeta clip y me doy en teoría el gusto de cobrar con tarjeta ya para no tener muy dinero sofisticado, por ¿no? la gente. Esto es ahorita el peor error, porque casi todas esas van a empezar a congelarse. Me gusta ¿Por qué? Porque ese eso es lavado de dinero sanamente, y a veces yo lo he dicho, cuando hacemos las cosas bien sale más barato que hacerlas mal. Me gusta ese Entonces, tipo. imagínate todas las cosas que se va a enfrentar cada uno, los informales, ¿no? O después, yo te decía, voy a poner un caso ahorita en esta charla, antier, y no digo nombres por ética ni por avisos de privacidad, pero a mí me habla una persona y me dice, oye, quiero que me ayudes porque el banco me acaba de congelar mi cuenta. El viernes deposité, nada más para que vean el impacto, ¿no? Y las cosas malas. Depositó 5 millones de pesos en efectivo. Y entonces le digo, ¿pero por qué se la congelaron? ¿De dónde viene? Me empieza a explicar que el señor vendió unos terrenos, pero no leyó el acta. El terreno dice 400,000, cuando el terreno, físicamente, por cada terreno que vendió, le dieron 1 millón de pesos. Y entonces dice, ¿pero por qué me la congelaron si sí pagué impuestos? No, ¿qué dice su escritura de lo que vendió? ¿La leyó? No, pues es que nunca me la dieron a leer. Peor error. Y entonces, ¿qué es lo que trae esta persona? Pues que sus 5 millones ojalá los pueda liberar, ¿no? Y entonces ahí es donde la gente dice, oye, pues si tú me ayudas a recuperar, pago mis impuestos. No, pues es que eso se hizo o debió haber hecho antes del caso, ¿no? Y entonces esta persona, pues esos 5 millones, dice, es que las escrituras que yo vendí, que fueron 5, pues me congelan todo el dinero. Le digo, y su escritura, ya que la vio, dice 400,000, pues tiene 2 caminos sanamente. Habla con el notario, que haga una corrección, si es que quiere, y que también esa corrección pues la entienda el comprador, porque el comprador, sanamente lo digo, ahí secó su dinero, no lo lavó, ya ahí lo secó, porque ya se lavó las manos y él ya tiene un terreno, una propiedad, y el señor que recibe el dinero en efectivo, su peor error es haberlo metido al banco, ¿no? Yo creo que si lo digo de manera involuntaria, si vendiste en 400, pues mete nada más 400, pero no metas el resto. Y entonces al señor se le hizo fácil, y ahorita pues recuperar un dinero de esa naturaleza es muy difícil, ¿no? Hay que buscar, claro. Ahorita vemos los procedimientos, solamente es un caso, pero así como lo están atacando ya mucha gente, ¿no? Pero es raro, José Luis, te digo ahorita porque te escucho y lo cruzo con la experiencia personal, y yo te diría, hoy hay bancos que ni siquiera te aceptan 500,000 pesos en efectivo, o sea, de entrada. Así es. Aunque tú vayas a depositar 100,000 en cash, y esto de qué es o por qué, y tú qué tienes cuenta aquí con nosotros, o a quién le vas a depositar, parecen peor que Fiscalía General de la República. Entonces, no creo que haya bancos todavía, no dudo que sí algunos, pero por alguna cuestión no reciben en efectivo Pues tanto los haber dinero. depositado en cachitos, ¿no? Pero al final depositó 5 millones. Claro, exactamente, pudo haber depositado, a lo mejor depositó, pero hasta eso, a lo que voy es, el banco, tengas un saldo alto o bajo, o te comportes, tú eres experto y sabes que los bancos, de acuerdo a normas internacionales, pues tienen operaciones inusuales, ¿no? Claro. Atípicas, Claro. o que despiertan ciertos patrones de conducta. Yo de repente manejo un saldo en mi cuenta de personal de cheques. Yo soy pobre, ¿verdad? Me imagino que tenemos ahí 50,000 pesos de promedio mensual, y de repente pues me saco la lotería y asesoro a una persona física que no conocía de esta ley, depositó y lo defiendo y me paga un asunto de 500,000 pesos, y lo meto a la cuenta de cheques, y luego empiezo a depositar 50,000 y 100,000. Oye, si Rubén era pobrecito, siempre no pasaba de 50, 60 mensuales en su cuenta, y hoy tiene dinero de más. Eso es, ¿a qué te estás dedicando? ¿Qué estás haciendo? Lo mismo cuando una cuenta de banco entra 1 millón, aun cuando sea por una transferencia bancaria,
y a los 2 minutos o a los 10 o al día siguiente se vacía la cuenta y ese dinero que tiene huella se va a otro lado. Entonces, José Luis, creo que tienes razón, la banca está como un sector vulnerable, instrumentando candados, medidas, ayudados por este cambio en la ley, ¿no? Precisamente que les permite tener controles para verificar quién está realizando actividad financiera, económica, si está pagando impuestos. Tú decías ser más cautivos, ¿no? Tener enfoque en los cautivos y en los que no lo son. Pero al fin y al cabo, pues esta ley Nieto, que no me gustaría llamarle Nieto porque nos estamos como que americanizando, ¿no crees? Sí, en Estados Unidos tú sabes que las leyes se llaman por número o por nombre de quien las propone, ¿no? La ley Marshall, la ley Murphy, la ley Watson, etcétera. Y aquí en México, pues no, aquí es o la ley fulana de tal o el código tal, pero ya eso de que él ya se dé la ley Nieto, ahora ya tenemos la ley Olimpia, no, pues al rato va a ser la ley rubenesca, ¿no? La de Pepe Luisiana, alguna situación. Todo. Entonces, José Luis, pues, compártenos ese otro. No, yo te comentaba y les comentaba al público, yo no quise investigar más porque pues finalmente no va a poder sacar el dinero hasta que no terminen ciertas conductas, en que tengan ciertas operaciones. Yo siento que igual el banco actuó con dolo en el sentido de, pues te recibo ahorita 100, 300. Digo, no sé cómo lo haya metido igual, ya no quise investigar, pero sí a lo que voy es que debemos de tener todo. Igual es un cambio con el sistema financiero porque, ¿qué es lo que pasa? Digo, a lo mejor por las relaciones y los vínculos que tenemos por ahí, a todo el sistema financiero les modifican por ahí un apartado donde dice que anteriormente lo hacía por escrito, de oye, te vamos a congelar tu cuenta. Dada la situación Nieto, vamos a llamarlo que no nos gusta, pero finalmente así creo que con esta cuarta transformación casi estoy seguro que vamos a ir cambiando leyes en ese sentido. Sí, ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede pasar de alguna manera que los bancos hoy autorizan a hacer las conductas verbales. Anteriormente era un escrito y a mí me tocó trabajar en unas conductas por escrito. Oye, José Luis, permíteme. Y hoy es en verbal. Una charla entre amigos, o hay vino, o whisky, o café. Café. ¿Qué quieres? Café. ¿Nos pueden servir café con piquete, por favor? Ah, mira. Gracias. Perdón, déjame invitarte un café en esta ocasión. Yo sé que estamos aquí, pero... Gracias. Y entonces, Gracias. Entonces, con esta situación, pues los bancos ya ahora les permite hacer el congelamiento de cuentas verbal, que igual vuelvo a repetir, a lo mejor tú en la parte legal tienes 100% de experiencia a la mía, pues yo me dedico más a lo financiero, a lo fiscal y administrativo. Y todo a lo fifí, ¿eh? Y a lo fifí, ¿eh? Pero ¿qué es lo que pasa? Que siento que hay un dolo de todos los bancos. ¿Por qué? Porque anteriormente tú metías el dinero y te llegaba un escrito donde decía la unidad de inteligencia ha congelado sus cuentas y favor de aclarar ¿no? Y a hoy que lo hacen verbal, este caso fue verbal. ¿Son como traicioneros? Depositado el dinero al señor y al depositar el dinero al otro día le hablan por teléfono y le dicen ya está congelada tu cuenta porque tienes que demostrar el origen del dinero. Correcto. Digo, sanamente lo digo, va mala conducta de 3 partes. La primera, el primer responsable, pues de alguna manera fue el dueño, ¿no? Cuando yo le empiezo a cuestionar, te digo, yo no quise ver el caso porque no lo veo tan fácil. Cuando le cuestiono, le digo, ¿qué vendió? Terrenos, sale. ¿En cuánto los vendió? Pues es que el notario me dijo que hasta 400,000 para que no pague impuestos. ¿Y en cuánto lo vendió? 1,000,000 cada uno. ¿Cuántos vendió? 5. Y entonces le digo, ¿y por qué no aceptó los 5? Ahora, la escritura dice que fue pagado en efectivo. Si no, nada más 400 en efectivo. Le digo, es que el notario se protege con una ley que se llama antilavado. Le digo, pero pues eso usted desgraciadamente no lo conoce. ¿Y por qué no contrató a una persona que la asesorara? Su respuesta fue, es que no quería pagar tantos impuestos. Entonces le digo, mire, el no pagar... Los centavos descuidando los pesos. ¿Qué tal si por 400 no pagó, pero por 1,000,000, de acuerdo al cálculo notarial? Son 3 millones omitidos. Pudo haber pagado 500,000 de impuestos si quieres, pero sobre 5 millones, pues lógico, y no los quiso pagar. Entonces le digo, imagínese ahorita yo cómo llego a recuperar su dinero y le digo al fisco, déjame pagar mis impuestos, pero descongélame mi cuenta. Es muy difícil, ¿por qué? Porque hay un procedimiento. Y entonces siento que el señor, pues alguien, si se asesoró, alguien le dijo, pues mete tu lana, pero no le supo dividir el dinero.
inconscientemente metió toda la lana cuando nada más por escritura dice 400, ¿no? Claro. Entonces, ahorita que ya le dicen, pues el dinero ya casi pasa a la nación, ahora sí se preocupa. Y esas son las malas asesorías, por eso yo siempre en los cursos he comentado que todo el equipo de CADEFI, cada quien tiene sus áreas, cada quien. Tú eres experto en derecho, experto en esto, en tal vez problemas, amparos. Creo que hace rato igual platicábamos que tú dijiste algo, coincidimos en muchas cosas. Sí. Yo igual soy perito en tribunales, tú ya escuché ahorita el caso. Entonces, viene muy amarrada esta ley, Nieto, pero sí es muy importante que todos cuiden la conducta porque ya todo es verbal. Yo me acuerdo en el curso que estoy dando de manuales, que ya casi lo vamos a acabar. Muy bueno. Yo les decía, oye, alguien me hizo una pregunta, oye, pero ¿por qué ahora el SAT me hace una liga de Zoom? ¿Dónde está fundamentado? Entonces le dije, mira, pues me agarras aquí en el curso, no me voy a poner a leer todo porque tampoco me sé todo de la mano. Pero sí es importante que hoy en día la pandemia nos debe de enseñar muchas cosas y la pandemia igual nos ha afectado a todos. Y entonces todo es así, ustedes lo han visto, anteriormente nos veíamos presencial, hoy es virtual, voy a llamarlo, ya es en cámara, claro. Y tenemos que educarnos, ¿no? Ustedes igual allá en el home office se tienen que educar a trabajar en conductas diferentes. Y ahorita hablando de este congelamiento de cuentas, pues el banco lo mismo va a pasar, ¿no? Y hoy caemos como en una época, en muchos procesos de los 70s y todo, yo creo que a cualquier negocio que vaya, o el Buen Fin que tú comentabas, todo el Buen Fin a cualquier negocio que vaya, parecíamos que estamos formados en las tortillas. Sí, pues fíjate a las tortillas, ¿no? Pero esto de la unidad de inteligencia, donde a los bancos le dicen, cuando encuentres un movimiento raro, tu obligación es congelarlo. A alguien, si nos pregunta en el público, ¿y hasta cuánto? Eso no depende de nosotros, eso ya es la misma unidad de inteligencia. Ellos saben sus números, ellos sabrán cómo congelar las cuentas, pero sí, no les quepa de extraño que las instituciones bancarias les pueden congelar la cuenta con una llamada telefónica. Esto es muy cierto, ¿eh? El olor a café me movió las neuronas y déjame decirte que ya recordé el nombre técnico de los tres movimientos, que son las operaciones preocupantes, las relevantes y las inusuales. ¿No? Son las tres tipos. Así es. Estos tres tipos de operaciones que solemos hacer frente a los bancos. Vale la pena que no es un curso, es una charla entre amigos, claro, que revisaron ustedes este tipo de operaciones preocupantes, relevantes e inusuales. Esto viene de un protocolo internacional y los bancos son ese intermediario de comunicación entre las autoridades fiscales. Recordemos que el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación permite a la autoridad fiscal cruzar bases de datos e información con otras autoridades y por supuesto con el sistema financiero mexicano, en el cual en tiempo real pues tiene la obligación de dar información de todo tipo, domicilios, movimientos, cruces, todo. Realmente estamos viviendo una bancarización a nivel nacional sin precedentes. Ya lo decías tú y de verdad te decía que qué buen tip, no lo había visto así y lo hago mío. Hay una preocupación que debemos atender. Vas a un Oxxo o en estas tiendas de conveniencia muy rápidas y por una cantidad muy baja puedes comprar no es publicidad, ¿no? El Mr. Pago o el clip que tú dices, y te sientes muy sofisticado porque ya traes tu clip, lo conectas a tu smartphone, deslizas la tarjeta y cobras. Y sí, tienes razón, el dinero va al banco, pero claro, me dejaste preocupando este punto y lo digo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que una persona que no se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes puede ser revisada 10 años atrás? Si los que están inscritos son solo 5 en términos del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, las personas que no se encuentran inscritas al RFC son susceptibles de revisarse hasta 10 años. Así que el fisco tiene una dentadura importante. Me gustó ese tip, claro, porque da para hablar, así ¿no, es. José Luis? No, y sobre todo, Rubén, pues viene algo muy preocupante. La gente que sus familiares se fueron al extranjero y que mandan pues, su lanita cada semana, que van y nada más pagan una comisión, no están pagando. La gente que se fue informal, porque hay gente que se va por trabajo, pero la gente que se fue informal, pues manda el dinero como lo hacen durante muchos años, pero ahorita entrando esta ley, Nieto, va a haber un cambio impresionante. O sea, cuánta gente que por necesidad se va del país
y se va a trabajar de lo que sea ya y manda sus $50, $100, el monto que sea, de momento imagínate qué es lo que pasa. Hay mucha gente, de acuerdo a un estudio en las cuentas bancarias, que el dinero sigue ahí depositado durante 4 o 5 años, que no lo ha sacado porque no lo necesita, que lo va a guardar cuando venga la persona. Ahorita, como decimos aquí en México, ahí está tómala, tu dinero, hijo. Tómala, porque hoy Ahí va a estar está congelado. Y entonces cuando venga acá, ¿qué crees? Que aparte que te fuiste de inmigrante allá, pues acá eres una prófuga de la justicia, ¿no? Porque tienes dinero y todo este impacto ya está. Entonces, si la gente no ha visualizado ese impacto, por eso yo decía, y a mí cuando me preguntaban, oye, ¿cómo lo puedo hacer? Le digo, para mí muy respetuoso, pues me doy de alta yo que estoy recibiendo el dinero, me doy de alta en otros ingresos, y aunque de $1 que me manden me quitan 50 centavos o 20 centavos al monto que sea, pero el dinero que llega aquí lo limpiamos, sanamente lo digo, ¿no? Y entonces esta situación pues es muy, muy grave. Yo lo decía, cuando ustedes como contribuyentes hacemos la sustancia económica, la relación de negocios, las formas correctas, porque eso es lo que nos va a ir soportando la situación. Y entonces mucha gente, lo primero que a mí me llega a preguntar, ¿y cuánto voy a pagar de impuestos? ¿Y cuánto me vas a cobrar de una asesoría? Oye, ¿cómo está tu situación? Y casi te dicen, es que esto es confidencial. Pues confidencial no te puedo cotizar, ¿no? Ahorita este impacto, creo que tú vas a tener más chamba que nosotros como contadores, porque tú vas a tener muchos casos donde la gente te puede buscar para amparar, que ahorita vamos a hablar de los plazos. Pero eso sería, perdón que te interrumpa, José Luis, bien cierto. Yo creo que es al revés. El que debe tener el trabajo eres tú. No, yo lo cuido. No, me refiero a que la gente, yo les diría, deberían acercarse a personas expertas en finanzas, en cuestiones de contaduría, que puedan dar una asesoría de entrada. Yo creo que hoy en día el abogado debe tener una función más preventiva también, no correctiva. Claro. Inviertan sus consultas, sus honorarios en saber cómo transparentar sus finanzas, cómo saberlo. Y una reflexión que yo hago es, ¿qué pasaría que los que nos pueden estar siguiendo en redes sociales que sean, a ver, oye Rubén, pero eso es para asuntos de ricos, ¿no? Empresarios, gente que maneja mucho dinero. No, fíjate que hemos sabido de casos donde gente que lleva 5, 7 mil, 10 mil pesos por alguna situación, también tienen problemas, también les inmovilizan las cuentas bancarias. Y piensen esto es un negocio, claro. Porque el banco, imagínate que a mucha gente de a 1,000, de a 10,000, de a 15,000 pesos en los saldos de esas tarjetas que tiene, imagínate cuánta gente hay con eso. Sumado a nivel nacional, es una lanísima que los bancos no regresarían, no darían acceso a las personas. Entonces, es muchísimo dinero si lo vemos como negocio, porque claro. En lo que aclaras, en lo que corriges, imagínate que hay muchas personas allá en la región de Culiacán, ¿no? Les conocen con un nombre muy vulgar, despectivo, les llaman buchones, ¿no? Esas personas que viven un estilo de vida muy, muy propio, muy dado, pero que tienen una consecuencia. Entonces, hay que tener cuidado de que esto es para todos. Ese es el cambio. Lo que estamos exponiendo hoy es, ¿sabías que bajo sospecha? Y sospecha, pues se escucha fuerte, pero así es. Y sin una orden de un juez, tú puedes ser molestado en no disponer de tus recursos bancarios, seas quien sea. Aunque hay medios, y ahí te devuelvo la reflexión, José Luis, aunque hay medios legales para repararlo, creo que siempre va a ser mejor inversión la prevención, ¿no? Claro, yo siempre lo he dicho en todos los cursos, a mí me gusta más ser preventivo que correctivo, ¿no? Claro. En todo. Y hoy se da la postura, mucha gente entenderá el por qué. En una ocasión, pues ya fuera de grabación, les dije dónde andábamos moviéndonos, vendiendo pastes, que ese es mi lema. Yo me dedico a vender pastes, pero el caso así como tú lo llevas, hay que cuidar las cosas y no es el monto. Efectivamente, en un curso que dimos de preparándonos para las revisiones del SAT, les mostré un caso de que una persona se le ocurrió comprar, sanamente lo digo, una factura de 1,200 pesos. Y de 1,200 tiene auditoría por haber comprado con facturas simuladas. Entonces, el monto, pues realmente no se conoce como tal, pero sí es importante que sepan todo el origen del dinero, ¿no? Por aquí nos está escribiendo Erika, no sé si compartamos la pregunta, tú la compartes legal. Nos pregunta Erika, buenas tardes, tengo
una pregunta para los expositores WIF. Ya somos los WIF ahora. A ver si se pueden contestar. Si mi mamá murió y tiene dinero en el banco, ¿cómo lo puedo recuperar? Me ocasiona impuestos, ya que pregunté en el banco y efectivamente me dicen que de dónde tengo el dinero. Bueno, creo que del punto de vista fiscal, para poder demostrar esto, pues se entiende que pudo haber dejado una herencia, un testamento, para demostrar el origen del dinero. Si no tuvieras nada de esto, yo lo veo muy complicado, porque ahora sí que aquí está Rubén en la parte legal, pues yo creo que tendrías que meter un procedimiento y demostrando el dinero. Si tu mamá que falleció era una empleada y hay nóminas o timbrados de nómina por transferencia de la empresa, creo que por ahí ese lado lo puede hacer, ¿no? Yo lo veo de esa Claro, naturaleza. sí, tiene razón, José Luis. Yo lo vería así. Siempre como abogado, pues busco la cuestión más práctica. Y si usted sabía el NIP de su mamá, pues vaya a sacar poquito al cajero. Sería una respuesta muy mala, pero muy buena. fútil, pero muy buena. Esa es Sí. una. Dos, no quiero, porque mi mamá a lo mejor tenía 5 millones de pesos, no voy a estar sacando de a 5,000, 6,000 diarios, Sí, no. pues nunca voy a acabar. Entonces, olvide mi recomendación. Partamos a la cuestión legal. No, porque, perdón, ahí vendría la investigación de la unidad, hacia dónde te vas, dónde vive el familiar que está sacando la lana, Claro. porque hay videocámaras en Claro, el cajero, no, ¿no? entonces está así como Así lo es. que yo haría legal es, miren, todos los bancos cuando se hace un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, que es la de cheques o la de ahorros, siempre se pide el beneficiario. Así es. Se debe anotar el nombre de los Así es. beneficiarios en caso de muerte. Y estos beneficiarios, la persona que abrió la cuenta, su mamá en este caso, habría que investigar a quién designó. No vaya a ser que usted sea la hija tipo Sarita, ¿verdad? En la que quiere quedarse con la lana de su mamá y a lo mejor su mamá se la quería dejar a sus otras hermanas y a usted no. Bajo esas circunstancias, yo les diría, sí es importante establecer, mi mamá realmente me dejó el dinero a mí, somos más hermanos. Claro. ¿Cuántos somos? 2 o 3, nunca falta una Sarita en la familia, ¿verdad? No digo que lo sea usted con todo el respeto, pero me refiero a la figura que se creó con este tipo de la herencia mediática de José José. Si el banco dice, oiga, usted fue la que cuidó a su mamá, la que la atendió, la que más quería, pero ¿qué cree? Pues su mamá tenía otras ideas, porque aquí, al momento de que aperturó la cuenta, designó como beneficiarios en caso de muerte a su hermano y a su otro hermano, o a un primo o a otra persona. Pero usted aquí, pues no tiene nada que hacer. Los únicos que pueden venir a solicitar la entrega de los recursos que tenía esa cuenta bancaria, pues son los que se hubieran designado. Ahora bien, hace muchos años existía, y a lo mejor no me equivoqué, era el famoso artículo 92 o 42, no se los preciso ahora, por favor, era la ley del mercado de valores. En esta legislación se establecía que cuando no había designación de beneficiarios en inversiones, la beneficencia pública se quedaba con el 50% de esos recursos. Hoy en día lo que tendremos es imposible saber que los bancos por sus controles no tengan identificado un beneficiario final, que no tengan identificado quién es la persona beneficiaria en caso de fallecimiento, y esto no tiene nada que ver con la designación en un legado o en una herencia, que son cosas totalmente diferentes. Imaginemos que su mamá se capacitaba en CADEFI y en las mañanas veía programas en CADEFI y algún día escuchó a algún expositor que le recomendó ir con un notario y dictar un testamento. Y su mamá hizo caso y fue a hacer un testamento, dictó su última voluntad y dijo, en caso de que yo muera, mi casa fulana de tal, o las casas, o los terrenos, o los inmuebles, son para todos mis hijos en partes iguales. Pero las cuentas bancarias, los dineros que tengo invertidos en estas cuentas y en esas instituciones son para mi Sarita querida, ¿verdad? Que es la que siempre me cuidó y estuvo al tanto. A lo mejor no le dejó usted casa, ni departamento, ni terrenos, pero su última voluntad de la mamá fue que las cuentas bancarias iban a ser para esa Sarita. En ese caso, usted puede ir con el testamento una vez que se denuncia ante el juez de lo familiar o ante un notario público, y con el cargo de legataria, heredera o albacea, podría concurrir con esa personalidad a la institución bancaria a solicitar los fondos. Y vaya, hay otro procedimiento, pero para no descontextualizar, de entrada es lo que usted tendría que hacer: revisar cómo quedó el contrato, preguntar en el banco, oiga, mi mamá me dejó, no, ¿quiénes son los beneficiarios?
Y a veces los bancos no dan información. Entonces le voy a dar un tip práctico. Vaya usted aquí a Concepción Beistegui, en la Ciudad de México, y Avenida Insurgentes, en la Colonia del Valle, y ahí están las oficinas de la Conducef. No sé si ahora estén abiertas por la cuestión de la pandemia o se pueden atender en línea, pero puede usted solicitar que se haga una búsqueda en todo el sistema financiero de productos o instrumentos financieros que su mamá, inclusive seguros, hubiera adquirido, y ahí votan. Usted acredita que es hija, que tiene un entroncamiento con ella, y la Conducef le ayuda a decir, efectivamente, la señora fulana de tal designó en 3 o 4 cuentas o instrumentos a ciertos beneficiarios y usted puede reclamar. Se lo digo por cuestión de experiencia, donde personas mayores pues tienen ahorros, tienen años con ciertas cuentas bancarias y los bancos no actualizaron la información, pero siempre hay una solución legal. Quedo órdenes para cualquier otra explicación. Sí, yo comparto esa parte. A través de la Conducef se puede hacer una investigación más profunda, ellos atienden a todos. Y en efecto, ahorita con la pandemia debe de buscar que sea en línea. O buscar el teléfono del 01800, que ojalá entre la llamada, pero son las condiciones, ¿no? No presencial, salvo que tengan cita. Por eso es importante que chequen, pero sí la Conducef acepta solamente por cita. Y sí es muy importante para la persona que nos está preguntando, revise todas las circunstancias, porque volvemos a lo mismo, puede ser que ese dinero, con todo respeto, pues abrió una cuenta en su momento, como mucha gente todavía sigue teniendo esa idea, que hay cuentas bancarias fiscales y no fiscales, cosa que no existe, el secreto bancario está perdido en ese lado, pero pudo haber sido el caso de que su mamá pues iba y depositaba los 500 pesos, los 1,000 pesos, los 2,000, y ella lo cobraba sin factura o dar recibo, un ejemplo, o que le den recibo, ¿no? Sí. Entonces, lo que decíamos, y es un caso, puede ser informal, que lo depositó, y si fuese ese el caso, pues es muy difícil, que ahorita con la situación no hay forma de demostrar, y entonces aquí es donde yo voy a hacer la pauta de precisamente en el dictamen, lo que saca con esta dichosa ley, que vienen pues realmente los cambios en la ley de prevención. Y el dictamen primero es lo que comentábamos. El banco, vienen unos puntos. El primer punto, lo que decíamos, pues ya tiene toda la facultad, la unidad de inteligencia, de congelar cuentas sin notificación ante un tribunal como antes se hacía, o ya lo hace así. El segundo punto es que efectivamente dentro de estos cambios los bancos tuvieron que cambiar su sistemática para demostrar que la cuenta tiene movimientos no lógicos o movimientos sospechosos o por conductas simuladas, como mucha gente, ¿no? El tercer punto es donde habla cómo arranca un procedimiento. A ustedes en este momento escuchan o les congelan una cuenta, escuchen bien lo que vamos a hablar, porque esto salió en el dictamen. Y entonces este dictamen, pues ahorita nada más está en el Congreso, por la relación alguien pues me la regaló, pero vamos a darlos. Dice en este dictamen, después, ya una vez que le congelaron la cuenta, ya sea, como comentaba, por escrito, por correo, todo está fundamentado. Después, la persona o empresa afectada tendrá 5 días para solicitar una audiencia con la UIF. Imagínate ahorita el caso de la pandemia, pues la UIF no está abierta a las 24 horas, pero tiene 5 días para hacer esto, en la cual podrá argumentar por qué deben desbloquearse sus cuentas. Sin embargo, la UIF tendrá hasta 20 días para realizar la audiencia. Mientras tanto, las cuentas seguirán bloqueadas. Entonces, me congelan la cuenta, tengo 5 días, en el día 5 me aceptan la llamada, ya les dije, me congelan la cuenta en tal banco por X circunstancia, y me van a decir, dame 20 días para que yo te avise cuándo te voy a citar. Una vez que nos citen, dice, una vez que la audiencia, la UIF tendrá 15 días más para resolver, ahora sí, por escrito, si deben desbloquearse las cuentas o no, y otros 10 días para notificar dicha resolución. O sea, no vayan a pensar que es de hoy para mañana, nos podemos llevar hasta 1 a 3 años máximo en este proceso. Dice, la persona afectada podrá impugnar la resolución de la UIF a través de un procedimiento administrativo que puede tardar hasta 3 meses y que resolverá según el órgano de lo que es la Secretaría de Hacienda. Por último, la persona afectada podrá promover un juicio de nulidad
contra lo que resuelva la Secretaría de Hacienda. Al inicio de este juicio, el Tribunal Federal de Justicia puede suspender o no el bloqueo de las cuentas bancarias. Una vez que suceda todo lo anterior, si la persona afectada pierde el juicio de nulidad, podrá promover ahora sí un juicio de amparo directo ante el Poder Judicial, como tú lo mencionabas, ante esta ley Nieto. O sea, imagínate los plazos que se tiene con toda esta situación, y entonces la gente no vaya a pensar, me la congelaron hoy y ya la UNA está desbloqueada. No, nos estamos yendo hasta plazos de 3 años, que son los que se ha visto, siempre y cuando el origen del dinero esté sustentado, como ahorita la persona que nos escribe, pues hay que conocer el origen, ¿no? Porque muchas veces, con respeto, nada más nos ponen lo suavecito, pero no nos ponen la problemática. No nos dicen cuál fue el origen del dinero, o ni ella misma lo conoce, pero yo creo que pues en una relación de negocio sí lo conoce. Un ejemplo, a lo mejor tus hijos, tu sobrino, pues sabes que te dedicas a ser abogado y saben que dan honorarios y tienes tu despacho, pues ya conocen la relación, ¿no? Pero si no supieran de dónde viene la lana, pues ahí es preocupante igual, ¿no? Hay un caso que ahorita que te escucho, no voy a decir nombres porque existe el lugar, pero yo creo que los que conocen por cultura general lo van a ubicar. Hay un lugar muy famoso, en su momento fue un cabaret, luego primero fue una casa de citas, una casa de paso, luego fue un cabaret, y hoy en día pues es un table dance muy sofisticado. Este lugar tiene más de 50 años en Querétaro, y es un lugar donde solían concurrir políticos, empresarios, ahí en Querétaro, cerca de una zona céntrica ahí de Querétaro, que en su momento estaba a las afueras. La dueña era una persona meretriz en su momento. Sin embargo, pues trabajó muy duro, ahorró y hizo su empresa. Pero hoy está la tercera generación. Y me cuentan, ¿verdad? El primo de un amigo, que vas, puedes consumir una botella, consumes lo habitual, y el recurso pues, obviamente está dado hacia una persona moral, constituida, que tiene por objeto ingresos aparentemente que pagan impuestos, pero tomando esta ley Nieto diría, oye, ¿qué crees? A lo mejor el producto de los depósitos o las ventas que haces de consumiciones de la gente que acude a ese lugar, yo presumo que es producto de trata de personas o trata de blancas, o que son actos derivados de la corrupción en prostitución o de drogas. Por esa sola situación del giro que puede tener una empresa establecida, pues está comprometida su seguridad y su certidumbre jurídicas, ¿no, José Luis? Sí. Por esa sola situación de decir de que tienes que justificar ahora con esta ley cuál es el origen o cuál es la razón de los ingresos que tienes, ¿no? Claro, y sobre todo ahorita pues yo creo que mucha gente se va a decepcionar de esta charla, porque vamos a hablar de la contra cuando te congelan las cuentas, ¿no? Bien. Es muy importante que aquí ustedes se pregunten si el día de mañana les congelan cuentas. Hay algo que en el dictamen final, como bien se dice en México, viene con letras chiquititas que todo mundo no lee. Y entonces esas letras chiquititas de alguna manera dice, en total la ley permitirá que la UIF mantenga bloqueadas las cuentas bancarias de cualquier persona hasta por 5 meses, sin que pueda defenderse ante un órgano jurisdiccional por todo ese tiempo. Después de 5 meses, aunque podrá iniciarse un juicio de nulidad, no podrán defenderse con un juicio de amparo, sino hasta que dicho juicio termine, y puede terminar meses o más de un año, que era lo que yo les comentaba. El plazo son 3 años en promedio lo que hay, el plazo donde cada uno de ustedes debe de saber que no es tan rápido. Por eso es importante que conozcan los plazos, ¿no? No es de mañana, y todo esto viene, como yo les mencionaba, viene la contra. ¿Qué pasa? Como ahorita decíamos, nos congelan la cuenta, o esa persona que tú dices, ¿no? Te congelan la cuenta, y entonces ahora viene lo que efectivamente comentamos hace rato en la charla, que nace el día de ayer: si te gastas más, ¿de dónde proviene? Bueno. Y entonces en la UIF pues ya hay el cuestionario, y en el cuestionario te van a decir, oye, yo te congelé la cuenta, pero pues resulta que el plazo se va en 5 meses, en el 6º mes o el 7º mes
empiezas y contratas un abogado. Una de las preguntas para que ustedes las vayan pensando y razonando dice, ¿cómo podría alguien pagar asesorías jurídicas por 5 meses, 1 o 2 años sin poder acceder al dinero de sus cuentas bancarias? Y vienen nombres, pues no los digo, dice, no podría defenderse y sobre todo ante la burocracia. Peor aún, así la UIF bloquea las cuentas ya no solo de la persona a la que quiere seguir, sino también la de sus familiares más cercanos y sus empresas. Entonces, o el caso de Lozoya, ¿no? El caso, uno de ellos puede ser ese, ¿no? Y entonces imagínate que ahorita bloquean la cuenta y que piensan, pues yo la tengo bloqueada. No, ahora el mismo sistema le da seguimiento porque tiene actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de divorcio, actas de defunción, y entonces ese seguimiento va a decir, yo pongo el caso, a José Luis le congelaron la cuenta, y entonces de momento ven que al paso del tiempo mete un abogado para el juicio de amparo al último caso, y entonces ven que meto documentos, y yo no fui, sino fue mi abogado, que eres tú, y entonces la pregunta es, ahora te vamos a mandar llamar, José Luis, porque te estás pasando de lanza. Primero te congelamos la cuenta, y ahora ¿de dónde estás sacando dinero para pagarle a un abogado? Y ya investigamos el abogado, y resulta que el abogado, pues finalmente hiciste una relación de negocios con o sin factura, porque al ratito viene la responsabilidad solidaria, no nada más mía, sino ahora contra ti, y entonces no hay razón de negocio, y van a decir, ¿de dónde viene el dinero? No, pues viene de mi hijo o de mi hija. Bueno, ¿y ese dinero de dónde viene de ellos? Y ese seguimiento que ya está hoy en día, por eso yo lo decía, hay que saber la relación de negocios de dónde viene. Claro. Si movemos dinero por fuera, pues todo es por fuera. Pero igual, este tipo de preguntas que la autoridad ya los tiene planeados, que ya sabe por dónde, pues tengan mucho cuidado si a alguien de ustedes le congelan cuenta, porque no nada más voy con el abogado. ¿Qué va a pasar con esto? Que es muy cierto que en todas las profesiones llegamos a vender un servicio a veces porque no queremos riesgo o porque se nos hace barato y no damos factura, ¿no? Ahorita con este rollo de la unidad de inteligencia, en esta pregunta que digan, ¿cómo está la relación de negocios? No, pues yo contacté al abogado Rubén Santillán, oye, ¿y dónde lo hiciste? No, pues lo hicimos en un restaurante de ahí de Reforma. Préstame. ¿Cómo pagaste? Oye, es que no pedí factura. ¿Cómo pagaste? En efectivo. Fíjate, y en efectivo. Entonces, lavado de dinero también. Oye, pagué con tarjeta de crédito. Préstame el estado de tarjeta de crédito, donde diga restaurante, hayas o no hayas pedido factura. Préstame el vínculo. ¿De dónde eres tú, José Luis? No, pues yo soy de Hidalgo. Rubén, de la Ciudad de México. ¿Dónde se vieron en México? Préstame tus casetas, tu factura de gasolina y te la creo. Mientras no haya esto, pues todo lo que hay, ¿no? Por eso decíamos, suena para muchos muy fácil, pero la problemática viene impresionante. La problemática legal, como decíamos, ahorita, pues a lo mejor la parte preventiva le toca al contador y desgraciadamente la parte correctiva te toca a ti como abogado, que pues deben de empezar a formar pues nuevos capítulos con la pandemia, porque pues ya tenemos que cambiar todos en esa situación. Pero imagínate que ahorita te caiga un caso de Chihuahua, ¿no? Y viene y te buscan, pues espérame, primero hacemos el contratito, si yo tengo que ir allá, pues anteriormente no pedía gasolina, no pedía tickets del taxi, del Uber, no pedía el boleto de avión. Ahorita con estas preguntas, mucha gente, como están revisando 15, y como tú decías, 10 años el caso informal, 15 al 20, y que te digan la relación de negocio, no, pues es que yo iba en el taxi, no pedí factura, fui a los taquitos de la esquina, y únicamente viene el dichoso no deducible, préstamelo. Oye, Rubén, te fuiste a ese lado, a Chihuahua, boleto de avión, aquí está. Restaurante, aquí está. Oye, ahora préstame la bitácora donde tú entraste a la empresa y firmaste. No, pues no lo pedí, entonces no es relación de negocios. O sea, todo esto de la unidad está muy, muy grave, ¿no? Fíjate que te decía hace rato que vamos a ver algunas cuestiones. Yo estoy así como que ya me quiero ir a darle sus cocos a ese señor Nieto, porque
vamos a ver un poquito, aunque es charla entre amigos, claro. No es un curso, no es algo didáctico, no es el by the book, ¿no? El ABC, el 1, 2, 3, pero sí adelantarles que siempre hay una salida, ¿no? Siempre hay una luz. Y déjenme darles un poquito un comentario técnico, un comentario legal. Sí, es verdad todo lo que tú dices, José Luis, datos muy importantes, la lectura, la intención que trae esta ley Nieto, muy, muy de verdad rebasada en todos los sentidos, por eso decimos a veces que la realidad supera la ficción, pero a ver, pongamos en su lugar a esta ley Nieto. Yo quiero decir desde ahora que aunque existe esta ley que no necesita de una orden de un juez para que bajo sospecha le inmovilice, le congele las cuentas bancarias a cualquier ciudadano, no quita, y esto lo subrayo, no estoy escribiendo, pero lo subrayo metafóricamente, y lo digo hoy que quede para la posteridad, esta ley, aunque sea ley, no quita los vicios de inconstitucionalidad que sigue teniendo la medida. ¿Por qué? Primero, viola el artículo 17 de la Constitución, el derecho humano al acceso a una tutela judicial efectiva. Es decir, en este país todos tenemos derecho a que se nos juzgue de manera previa ante los tribunales previamente establecidos. No es posible que una autoridad administrativa me supedite el ejercicio de un derecho humano al acceso a la justicia hasta después de 5 meses. Y violaría también el artículo 5 de la Constitución al establecer una condición al ejercicio libre de la profesión de defensor, al estar con requisitos que no se justifican en lo más mínimo por parte de las autoridades. Y ya no te sigo contando cuántos porque sería el amparo realmente. Pero ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, hoy pues no podemos irnos a amparar contra una ley porque no estamos en un caso concreto, no nos han inmovilizado las cuentas bancarias, no se ha publicado como tal, no tiene la fuerza. Se está cocinando, como tú bien dices, todavía se está sazonando. Así es. En el Congreso de la Unión. Pero bueno, sabemos que va planchada, que ya va con una intención, y lo que tenemos que hacer es a tiempo prevenir. ¿Cómo? Pues ya dijimos, con unas finanzas sanas, públicas, transparentes, con organización, saber que si manejamos dinero, que somos el estudiante que va a salir de la carrera este año y vamos a empezar a recibir depósitos de los graduados para la fiesta de fin de año, la de graduación, deposítame aquí en mi cuenta de saldazo, que los 1,000, que los 2,000, que soy el administrador del condominio, deposítame en mantenimiento, que la tanda, deposítame aquí. Hay que tener ya educación en esa parte, porque entonces empieza, esto estoy hablando en un sector de la población, ¿no? Que somos muchísimos, que nos movemos en una forma tranquila. Los ricos, los millonarios, los zampones, no están ni siquiera viéndonos. Ellos están en las Bahamas, ahorita están en Dubái, no están preocupados capacitándose. Ellos ya tienen a su buró de abogados, ya tienen a otros niveles. Nosotros estamos de ciudadanos de a pie, mortales, ¿no? Aquí platicando, haciendo el bien, haciendo las cosas bien, pero sí dándoles esa noticia de que efectivamente, aunque esta ley dice que no necesita de un juez, que se pueden embargar o congelar, y aquí me gustaría hacer una precisión. A veces en el argot, José Luis, confundimos con inmovilizar, congelar, embargar, incautar, confiscar, ¿no? Y congelar cuentas bancarias. Hay actos de las autoridades, dijimos que no era curso, pero son de dos tipos: los actos de molestia y los actos privativos. Las visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete, las revisiones electrónicas, esos son actos de molestia. Y los actos privativos son aquellos así que llega la autoridad y te causa una afectación sin necesidad de mediar un procedimiento. Estamos hablando de un acto, desde mi punto de vista, privativo, vestido de un acto de molestia, porque ni siquiera ese procedimiento que tú nos relataste, la verdad tan específico, no da seguridad jurídica, nos coloca, imagínense, en 5 meses, lo que dijiste, ¿verdad? Sí, en 5 meses. Partamos a partir de ahí a ver si ya puedes defenderte y luego cuestionarte que si no tienes dinero para estar pagando defensa, ¿de dónde estás sacando dinero? O es tu amigo, el abogado, es tu novio, o son compadres, son hermanos, te lo está fiando, es alma de la buena caridad del abogado que no cobra hasta el final. Bueno, habemos así que somos muy humanos y muy caritativos, pero sí es cierto, o sea, si tú das cuenta, es una prueba diabólica de decir, y a ver, como los clavos de Cristo, ¿no? ¿Y de dónde sacaste el mango del martillo del árbol que sirvió para clavar los clavos? O sea, tienes que ir a regresar
a varias etapas y nunca acabas. Esto en derecho se le conoce como la prueba diabólica. Es decir, dejar a un justiciable a que esté demostrando hecho tras hecho hacia atrás y nunca acabaría. Llegaríamos a ver por qué naciste. Pues porque se conoció a mi papá y mi mamá. ¿Y cómo nació tu papá y tu mamá? Pues porque mis abuelos se conocieron. Y a ver, demuestra. Y sería inacabable esa historia, ¿no, José Luis? Así es, y sobre todo lo que comentas es muy cierto en tu parte legal y con la mejor experiencia que has tenido en campo. Pues ahora solo es buscar, como tú dijiste, es inconstitucional la situación. Tenemos que cuidar esos detalles para que no caigan en errores, porque aunque hable el plazo máximo de 5 meses, pues por lo que voy a buscar al abogado de inmediato y el abogado tendrá que tener, digamos que esa laguna que tú acabas de mencionar, sí, a dónde meto un juicio, un amparo para defenderme. Pero igual, pues mucha gente en ese sentido no tiene ciertas conductas de conocimiento de qué paso va a seguir, ¿no? Ahorita lo hicimos en charla, tanto yo creo que en tus cursos, igual que yo aquí en los cursos, ya hay un curso programado en diciembre del anteproyecto de la UIFES, todo esto. ¿Lo tienes tú? Sí, ¿Lo vas a dar? Sí, lo vamos a dar pues aquí. Recomendado, amigos. Entonces, a mí me gustaría que igual promovieras tú uno en la parte legal para que fuera importante y la gente, pues a lo mejor ahí sí ya tiene más experiencia, más nociones de todo esto. Y algo muy importante. Perdón, te interrumpo. Haces tú uno y luego hacemos uno conjunto de 3, 4, 5 horas los que hacemos en CADEFI y lo compartimos ya con más cuestión técnica, ¿no? Sí, con si me aceptas la invitación, sí, no, claro, la autoinvitación, claro, yo creo que, hacemos la yo fórmula. Creo que la familia CADEFI se va a integrar Así por esa parte, ¿no? Pero sí, yo les decía, cuidar muchos detalles porque a lo mejor a ti te ha tocado. La gente de momento me dice, oye, ayúdame a solventar un problema. Es que mi patrón recibió 4 millones de dinero y no están reportados. ¿Cómo los limpio? No, espérate, pues para hacer esto, lo que acabas de decir, de dónde, a dónde, hasta dónde llego, hasta el hombre y la mujer que nacieron, no hicimos cosas por religión, pero esta situación, en las preguntas yo siempre les he dicho ahora, dime el esqueleto de tu pregunta, dime de dónde viene el origen, porque muchas veces nada más te dicen, oye, ¿cómo limpio 5 millones? No, espérate, pero ¿de dónde vienen? Venta de facturas, de herencia, porque son preguntas, Dios, se me enchina el cuero, respuestas diferentes, ¿no? Sí. Y la gente dice, es que pues me da pena, te lo hago en persona. Pues digo que lo haces en persona, pero sí con esto, digo, buscar la laguna para esos juicios que la parte legal pues, te va a tocar a ti, pero si desde la parte financiera lo hacemos bien, créeme que nadie va a tener problema. ¿Por qué? Yo lo comentaba en la cuestión financiera, una circunstancia. Muchas veces yo siempre les he dicho que si aprendemos a contabilizar bien, está todo solventado. Y siempre les pongo un ejemplo que a mí me gusta porque con eso entiende la gente. Voy ahorita al Oxxo, compro unas hojas porque necesito imprimir. La empresa me da el dinero en fondo fijo, como se le conoce, y entonces no pido factura porque pues, se me olvidó. Ya aquí está, me gasté 100 pesos. Y siempre les digo, ¿qué movimiento contable haces? Y todo el mundo me dice, no deducible. Digo, ¿pero por qué? La conducta fiscal es diferente a lo financiero. Y ahorita lo fiscal, correcto, lo financiero, más la ley de prevención, son lenguajes diferentes. Correcto. Pero si aprendo yo a unificar todo esto y aprendo a hacer una relación de negocio, terminando hasta la parte legal, como tú lo mencionas, de verdad que no van a tener problema. ¿Por qué? Porque mucha gente de momento recibe dinero de más de un préstamo bancario. Yo les digo, cuando tú recibes dinero de un préstamo bancario, ¿qué hay atrás de esto? Hay un contrato donde te avala que el banco te prestó el dinero. Claro. ¿Qué te va a pasar en tu negocio? Puedes tener unas pérdidas porque es del dinero que tú estás comprando mercancía para futuro venderla. Llegará un momento en que a lo mejor tienes una pérdida por el préstamo, posteriormente tus ventas van a absorber la pérdida y tienes ganancias. Si no, ¿qué relación de negocio tendría poner un negocio con pérdidas? Y entonces la gente empieza a descuidar ese tipo de cosas. Y de momento me dicen, me los prestó mi abuelita y en efectivo. ¿Y qué hiciste tú en efectivo?
los metí al banco. Pues ahorita todo este tipo de cosas hay que cuidarlas, ¿no? Claro. Hay que saber, porque ya en las conductas de la unidad de inteligencia que le dan esa facultad, pues va a congelar cuentas al por mayor, desgraciadamente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues va a decir, Rubén, dado de alta en Hacienda, no, congelada. Rubén, dado de alta en Hacienda, sí, ¿de dónde viene? Por eso... ¿Cómo está su comportamiento? Buscar toda la situación. Y otra de las condiciones, tú lo mencionaste, el estado de cuenta nos da el panorama de consistencia, ¿no? Y, oye, gano 100 y de momento 100. Otros 300, 1 millón. 50, 1 millón. 3 millones, 5 millones. Y entonces ahora este tipo de brincos, pues lógico, a la unidad de inteligencia le llama la atención. Por eso es que le dan la facultad a los bancos primero, para que los bancos, cada uno de los que somos cuentavientes, nos llevan el historial, cuánto estamos metiendo, cuánto metemos, no tanto el gasto, sino el ingreso, cuánto metes. Si metes 50 cada mes, pues 50 es tu rango, No. pues 50 a 1 millón, y después baja 50 3 millones, pues por lógica ahí es donde va a haber, o puede existir el congelamiento de cuentas. Por eso yo lo mencionaba. De acuerdo. Si a mí me prestan dinero, viene de un banco o de una empresa, ¿qué soporta atrás? Pues un contrato. Y solo cuidar precisamente el artículo 17 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero en todas las características, quién es reportable y quién es reportable. Tanto es así que ahorita igual para asesores y todas las empresas viene la resolución donde hay operaciones reportables. Entonces está amarrando todo esto. ¿No? Bien, está amarrando todo esto la autoridad. Parte de todo esto, no piensen que porque pues una conducta es que no hay dinero en el país, únicamente va a alcanzar para el presupuesto y ya muere, ya no más. Yo que soy asesor de agricultura de un gobierno del estado, quitaron el 80% de presupuesto. Ese fideicomiso que hay atrás, pues ya no le van a dar dinero a los campesinos. Los campesinos, ¿qué va a pasar? Marchas, manifestaciones, quejas, ir a gobierno. Pero igual la parte de adentro de gobierno, si tenían, ejemplo, 100 gentes, hoy ya nada más trabajan 5. Oye, ¿y eran a fondo perdido o son a fondo? Sí, son a fondo perdido. Nada más que hay algo que siempre debe de cubrir la gente. Un ejemplo. Ese otro ejemplo que traigo es, la persona recibe dinero de fondo perdido del gobierno por un fideicomiso, pero su error es no reportarlo a la autoridad. Y entonces, ¿qué va a pasar? El dinero entra al banco. Y él compra o hace su laguna, su ranchito, el beneficio que haya tenido. Y no hace declaración anual, lógico, al fisco le llama la atención. Y entonces, ¿qué dice el reglamento interno del SAT? Que importe que esté en el banco no declarado ante una situación anual, pues todo grava impuestos. Claro. Y entonces lo mandan al grupo de otros ingresos. De los demás, ¿Qué es lo sí. que pasa con mucha gente así? Que si ahorita el dinero que recibe del gobierno, aunque hay contratos, al final el gobierno no va a solventar todos los contribuyentes, ¿no? Yo te di la lana, federal o estatal, pero la bronca ya tuya es la reportable. Y entonces muchos contribuyentes que han recibido dinero, como ese ejemplo, pues no han hecho declaraciones anuales. Y ahorita, Pues como el si banco va a pasar el reporte a la UIF, y entonces ahí viene toda la escaladita o toda la cascada muy claro de lavado de dinero inconscientemente, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Ese trabajador o esa persona que recibe el dinero va a ir al banco o va a ir a gobierno, oye, me cayó esto y ya no puedo sacar el dinero por X cosa. Ayúdame, pues el gobierno no es su función. Eso es lo más frustrante, ¿no, José Luis? Por eso es importante, como decíamos, esta charla es para que todos los que nos están viendo realmente midan las consecuencias en todo el sentido, ¿no? Como decíamos, es una plática de tema legal, fiscal, penal, porque todo esto implica. Y la gente, si no ha visto este cambio y todavía se sigue durmiendo en sus laureles, como decimos, está pues súper perdida, ¿no? Yo creo esa parte. Sí, tiene razón. Esto que mencionas de esta cultura, que también es una parte de la cultura contributiva, que no tenemos cultura tributaria, ¿no? A todos nos cuesta pues reconocer que se tiene que pagar impuestos, nos duele cuando nos retienen, ¿no? Por lo que tenemos, por lo que nos pagan. Pero la gente que no tiene conocimiento de cómo funciona, que de por sí las normas
fiscales son muy sofisticadas, muy cambiantes, y estás hablando de un sector primario donde hay gente que no tiene pues una experiencia financiera, ni mucho menos legal, y a veces no la costumbre de asesorarse, ¿no? Hablando las personas. Entonces, pues sucede que hay gente que compra, vende 1, 2, 3 vaquitas, un caballo, o vende una parcela, o recibe X dinero, y pues no lo guarda ahí, va a los bancos populares a dejar su dinero, a depositarlos, y realmente es preocupante que una persona de la noche a la mañana ya no pueda responder a la solicitud de que pues, pase al banco y aclare. Es realmente una inseguridad que no se está cumpliendo por parte del sistema financiero mexicano. Y tú mencionabas ahorita, y creo que se nos había pasado, bueno, a mí, pero lo acabas de señalar, ese artículo 17, que es la columna vertebral, ¿no? De esta ley de recursos, de identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues y les recomendamos que una noche de insomnio, y si no, pues se la provocan, ¿no? Un viernes así en lugar de irse con esta charla se la van a provocar. Con esta charla, sí. Por favor, acudan a releer o a repasar lo que era o lo que es el artículo 17 de esta ley para identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, la ley de lavado de dinero. Este artículo 17 contiene lo que nosotros les llamamos las actividades vulnerables. Claro. Las actividades vulnerables son así como que los puntos sensibles donde la GAFI ha recomendado, se llaman estas tipologías, ¿no? Una tipología son aquellas conductas que se han detectado en el mundo, en la cuestión, en los esquemas que se utilizan para lavar dinero, o dónde son los puntos sensibles donde se puede encontrar que hay dinero sucio que se mete a negocios aparentemente transparentes y hacer ver que las ganancias son producto de una actividad lícita. De eso se trata. El término lavar dinero, lo decía, y mi fuente es un documento que la propia Cámara de Diputados hace algunos años analizó respecto a esto, cita a aquel capo, ¿no? norteamericano, donde en Las Vegas, con lavanderías al servicio de casinos y todo esto, pues utilizaba el negocio de lavanderías para hacer parecer que mucha gente lavaba ropa. Entonces, pues nadie lavaba ropa, simplemente pues, alguien simulaba ir a solicitar el servicio, y como había tantas lavanderías, pues el dinero era el giro de lavar ropa, pues el dinero entraba al sistema financiero ya limpio. Entonces el término lavar dinero significa que tengo dinero, porque también hay que decirlo, José Luis, no hay que criminalizar el uso del efectivo. O sea, hay negocios que se mueven con flujo de efectivo y no por eso son delincuentes, no por eso está mal. El ejemplo de una gasolinera, una estación de servicio. Llega y mucha gente no paga con tarjeta de débito ni con crédito. Llega y carga su gasolina, ponle 20, ponle 100, ponle 300 pesos. Y esa suma de dinero, pues, al día, pues, es una gran cantidad. Claro. La estación de servicio pues tiene que ir a mandar al banco a depositar. Sí, y el banco a donde depositan saben que es una gasolinera, que es una estación de servicio, que su negocio es con efectivo. Una tienda departamental, de esas grandes, de donde hay víveres, pues más, y cuánto dinero nos ha tocado en las filas estar haciendo cuentas y manejan efectivo. Entonces, no es que el dinero en efectivo sea malo, que sea de criminales. Lo malo o lo mal visto a la autoridad de lo que estamos analizando es que ese dinero no tiene un origen lícito. O sea, no viene de una actividad normal, limpia, transparente, de un negocio bien hecho. Y además, no obstante que es de un dinero de procedencia buena, que haya pagado impuestos, ¿no? Porque está bien, eso es un negocio que hicieron ustedes. Vendiste una parcelita, te la pagaron en $1,000,000 de pesos, la tierra existe, era de tus abuelos, de tus papás te la dejaron a ti, tú la puedes vender y ese $1,000,000 de pesos que te costó, pues debes pagarme impuestos. Te vas, te inscribes al RFC, ¿no? Te das de alta y pagarás tu impuesto por la enajenación que hagas de esa parcela. Eso es lo que quiere el gobierno. Lo malo es cuando ese dinero, ese $1,000,000 de pesos de la parcela, pues lo vas diseminando en diferentes bancos. El banco dice, pues ni siquiera lo tengo en el RFC, yo tengo que informar que aquí vino una persona y le digo al SAT que hay una persona que depositó este dinero. El SAT se voltea, ah caray, no lo conozco, venga para acá, lo voy a revisar 10 años. Y mientras eso sucede, te inmovilizo las cuentas bancarias, tu dinerito que depositaste, perdón, el resumen, ¿no? Hasta ahora. Claro. Y ya no puedes disponer, vas al cajero, ¿no? Y te dice, pues, ¿qué haces? El banco no te da más información. Entonces, lo que hace el banco es, pues, vaya con un abogado, busque, y si eres un ciudadano de a pie, si eres ese campesino, ese obrero, esa ama de casa, dices, ¿cuánto me va a cobrar el abogado? Ahora, ¿qué abogado?
que también es importante decirlo, no es aquel abogado del barrio en la esquina que hace amparos, hace roscas de reyes, conchas, arregla bicicletas. No debe ser cualquier abogado. Tiene que ser un abogado especializado en estos temas porque son temas muy específicos. Hablar del sistema financiero, yo me considero todavía muy ignorante de muchas cosas, ¿no? Pero tú que eres experto, José Luis, que has estado muchos años, comentábamos tu experiencia en la vicepresidencia del manejo de esta ley, pues ¿qué no has visto, no? ¿Qué no has palpado de esta necesidad? Y te decía, a mí me interesa conocer esa opinión, ¿no? ¿Hacia dónde va esto? Porque es confiscatorio, ¿no? Claro, y sobre todo es muy importante que la gente vaya pensando ahorita en este tipo de situaciones, cómo corregir, ¿no? Porque hay gente que todavía lo sigue viviendo. Yo les decía, otro de los casos que les quiero exponer, dados en, digamos, no fue en estos días, sino hace unos meses, desgraciadamente gente informal comete el error, como decíamos, de darse de alta en el CLIP, en el banco, y lo mismo pasa, le congelan la cuenta, y al momento que le congelan la cuenta, pues cae, ahora sí que conmigo, en ese sentido, le digo, préstame tu cédula fiscal. No, pues no tengo, pero sí pago impuestos. Dime cómo pagas impuestos. Cuando compro la ropa, ¿y dónde la compras? Pues en la llamada Fayuca. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿cuánto vendes? Y ya cuando me dice la cifra, pues al mes estaba vendiendo más de 2 millones y todo en efectivo. ¿Qué es lo que pasa? Que es informal, pues es muy difícil que le desbloqueen, tendrá que meter un buen abogado. Pero hacia donde voy, lo que acabas tú de comentar es muy cierto. En la parte financiera, si yo arranco lo financiero bien, si hablo de una sociedad, si la sociedad, a través de su acta constitutiva, sus estatutos, y plasmas una cláusula que tú vendes al público en general, en la cual vas a recibir dinero considerado en ese momento de manera lícita por tu venta, eso les va a ayudar mucho a defenderse hoy en día, ¿no? Porque imagínate, tú mencionabas una gasolinera que recibe mucho dinero y que va a depositar diario o deposita el tercer día. Y entonces esa gasolinera, si su acta constitutiva no trae el objeto de vender en efectivo, pues lógico, el banco lo pasa ante su junta de honor donde revisa, y la junta de honor se los va a echar para abajo, le va a dar seguimiento visual, en donde diga, pues no viene el acta que vende en efectivo, y está metiendo mucho dinero. Esto es inusual para nosotros. Y entonces yo le recomendaría a la gente, eso sí, que chequen que de acuerdo a las cláusulas y estatutos de su acta constitutiva, hagan mención de esto, y sobre todo cuidar pues el Código Penal, que es una de las conductas, ¿no? Ese dichoso 400 bis, que es parte de todo este procedimiento, pero si no cuidan esos detalles, pueden caer en la conducta de que el banco les congele la cuenta, en que digan, oye, si aquí está mi empresa y yo vendo en efectivo, sí, pero cuando tú te diste de alta no me notificaste. Y entonces puede suceder que en esos años su acta no traiga esa cláusula, y que hoy en día pues hagan su convocatoria extraordinaria, hagan su aumento de obligación y todo lo que quieran, ¿no? Pero sí deben de cuidar la conducta para que precisamente no caigan en ese tipo de error. Si soy persona física, pues en automático, cuando ustedes hacen aumento de obligaciones fiscales, meter la conducta que venden al público en general. Una. Y segunda, con esta pandemia, pues tengo que cambiar igual mi cédula fiscal, mi acta constitutiva. ¿Por qué? Porque la mayoría, y no vamos lejos, mismo CADEFI, brinca de un curso presencial a uno en línea. ¿Qué tiene que hacer CADEFI? Pues cambiar su cédula fiscal, donde meta plataformas digitales. Y entonces mucha gente que hoy en día pues vende por internet, y a veces, no sé si te ha tocado, llegamos a un espacio, llámese parque, y hay mucha gente formada. Entonces, ¿qué venden aquí? Ya nada más te entrego la mercancía que me compraste por internet. Entonces toda esa gente, que digamos que es la formal, deberá de hacer ese cambio en la cédula fiscal, porque igual, si a mí me detectan que es por plataforma, pues me van a congelar la cuenta igual. ¿Por qué? Porque no notifiqué que yo vendo por plataformas. No notifiqué que hice un cambio de acta en el objeto social o en los estatutos. No notifiqué
en el informe del presidente del consejo. O sea, todo esto nos lleva, como decíamos al principio, Rubén, muchas leyes donde tengo que aprender a visualizar, ¿no? Y entonces esta situación, pues yo digo que sí es un poco o un mucho preocupante, pero deben de cuidar esa conducta donde cada contribuyente vea los efectos que hay. Yo lo ponía como ejemplo y hace rato lo platicábamos antes de iniciar la charla. Para muchos que han de decir, ya diciembre vamos a estar al 100% como 2018-19, no es cierto. La unidad, ahorita todo esto que en el mundo, no nada más en México, nos tienen encerrados, salimos a chambear los que estamos pobres, siempre lo he dicho, salimos así, pero en estos espacios la autoridad se ha dado cuenta de muchas cosas. Tú mencionabas el Buen Fin. Usas tu tarjeta y dices, pues no, que no hay dinero. ¿De dónde estás pagando tu tarjeta? Se supone que estás en casa. Otros se fueron a vender por necesidad. Desgraciadamente metieron dinero al banco y esa gente puede ser hoy fiscalizada. Hay que buscar la parte ya, como decíamos, y yo te lo decía, la parte legal, donde pues tengo que buscar un abogado. Me congelaron mi cuenta y lo primero es, ¿por qué te la congelaron? ¿De dónde viene el dinero? Imagínate que te tope ahorita un cuate que te diga, pues yo tengo allá mi restaurante, pero no estoy dado de alta ni en el régimen más bajo. Y todo lo vendo sin factura y lo compro sin factura, pero lo meto al banco. ¿Cómo lo vas a defender? Cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, hoy el instrumento legal, digo, sin que sea esto, lo que dijimos, un curso teórico práctico, porque es una charla, pues el instrumento que tienen al alcance, supongamos que ya estamos en enero, se aprobó la ley como está, pues vemos que el único instrumento es el amparo indirecto, José Luis, ¿no? Un amparo indirecto ante un juez. En algunos momentos hubo una discusión si era o tenía que ser un juez penal o un juez administrativo, ¿no? Y se distinguía, ¿por qué? Pues depende del acto de donde provenga. Si es una cuestión que tiene que ver con una cuestión delictiva, pues obviamente el juez penal tendría que resolver en este sentido, pero si es una cuestión que tiene por objeto la aplicación de la ley por un informe bancario, pues tendría que ser un juez administrativo. Por eso decía que sí tiene que ser una persona especializada, sí tiene que ser esto. Y un amparo, regularmente ustedes dirían, oye, ¿cómo cuánto cuesta un amparo de un abogado? Imagínate eso. Y hay diferentes parámetros, ¿no? La primera pregunta que nosotros hacemos siempre, yo al menos para tratar de ser profesional y ser totalmente objetivo, yo le pregunto, ¿y cuánto dinero hay en la cuenta? Claro. ¿Y para qué quieres saber? Bueno, porque quiero saber cuánto voy a defender, porque si me dices, tengo 2,500 o 6,000, te digo, piérdelos, ya, tómalo como experiencia. Claro. Ni siquiera alcanza eso para el desayuno del abogado, ya que presente la demanda. Entonces, sí es importante saber el costo-beneficio, desafortunadamente, de la justicia en México. En México es caro defenderse, sigue siendo elitista, lo tengo que decir, porque tienes que incurrir en gastos de defensa y eso el Estado no te lo da. Quizás cuando veamos en esa mesa que me autoinvité contigo, claro, vamos a analicemos la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, ¿no? Cuando actúa por una forma irresponsable y que causa un perjuicio a un contribuyente o a un ciudadano que no pudo disponer de sus recursos, no me pude casar, no pude comprar lo que necesitaba. Hay afectaciones y eso el Estado la tiene que reparar, ¿no? Sí, así es, y sobre todo, pues como dijimos, ¿no? Ojalá y CADEFI se interese para ese curso que vamos a ofertar en conjunto. El anteproyecto trae más de 200 hojas de puro anteproyecto y no viene extenso porque son 600 en total, sino que dijeron, esto no porque no se mueve, pero esto sí, son 200 hojas de puros cambios. Entonces esto que estamos comentando, y bueno, aquí yo creo que la pregunta que nos hace Jesús Herrera es la que acabas de comentar, un amparo indirecto, ¿no? Un amparo indirecto. Es lo que dice ahí, por disposiciones, pues atropella muchas. Gracias, Jesús, por tu pregunta y ya la contestamos. Sí, esa es la manera, Jesús, yo lo tengo en el diplomado de manuales, mañana nos vemos, porque está ahí con nosotros y siempre es de los que preguntan, pero esperamos que como Jesús y toda la gente que nos ve, yo no sé a qué número alcance ahorita los que nos están viendo, pero piensen de manera positiva, piensen que todo esto y esta charla que estamos haciendo aquí, que sea productiva para ustedes. Como decíamos,
no podemos contestar todas las preguntas porque algunas pueden venir con conducta de consultoría en vez de pregunta. Confundimos hoy en día, pero sí es importante, o el caso que mencionabas, buscar a la Conducef, hacer las conductas y la cita porque solamente así atienden. Y entonces buscar en un proceso a dónde me están lastimando como ciudadano, como contribuyente, y buscar gente experta, como decíamos aquí ahorita, en la parte legal, que pues tú traes igual mucha experiencia de campo y te felicito toda la experiencia. Combinamos la experiencia, como decíamos, lo legal con lo financiero. Sí. Y bueno, pues yo creo que toda la gente que nos ve, si llega a tener broncas de estas, algunas las podemos solventar, algunas no se puede, pero ya forman parte de una consultoría y yo creo que, como decíamos, como ya tienen el problema adentro, van a buscar el caso del abogado. Por eso yo te decía, vas a tener mucha chamba en ese sentido, ¿no? En cuestión legal, pero yo siempre les he recomendado que hagan primero una revisión. Yo les comentaba mucho, si todo esto está soportado, podemos hacer las cosas primarias bien fundamentadas. Yo les mencionaba, pues tienen que trabajar en todo. Desgraciadamente en la parte legal yo no sé, pero en la parte fiscal y financiera, te estoy hablando que perdimos la profesión porque muchos contadores, o decirse contadores, malbarataron el servicio, ¿no? No llevaban procesos contables como tal. Decían que, pues, ¿para qué? Si la ley dice, pues, no llevas contabilidad, le digo, pero no confundan la ley fiscal con la ley financiera, la norma, ¿no? La parte tuya, yo creo que igual mucha gente, por desgracia, desempleos y todo lo que ha sucedido, pues malbaratamos el servicio, ¿no? Y yo, se va prostituyendo. Y yo les ponía el ejemplo, oye, y si vas a ver un doctor, igual te dice lo mismo, no te cobro porque te veo malo, el doctor te va a cobrar 500, 700 o 1000 pesos la consulta, haya o no haya enfermedad, el doctor te cobra. Y entonces en la parte profesional, ¿por qué vendimos ya muy barato la profesión? Sí. Ahorita todo eso, desgraciadamente, pues viene en contra de muchos de nosotros. Por eso la responsabilidad solidaria igual viene muy grande, ¿no? Todo este rollo. Sí, fíjate, tiene razón. Ahí vemos a contadores que tienen su despacho, que pagan renta, agua, luz, o que tenían toda la infraestructura, pagan nómina. Y fíjense que pues llega una persona que le lleve su contabilidad y la pregunta obligada es pues, cuántas operaciones, cuántos FDIs expides para proponerle los honorarios, ¿no? Olvídense la contabilidad. Oye, ¿cuánto me cobras por persona física, actividad empresarial? ¿Cuánto me cobras por presentar la declaración anual del ejercicio? Sí. Pues te voy a cobrar 2,500, 3,000 pesos, ¿no? Depende de las operaciones, lo que tengas. Y cuando vas a la administración desconcentrada, te das cuenta, hay un puesto de tacos que antes fue de tacos y que ahora es una oficina de contador. Ahí un escritorio público en la calle. Sí. Y declaraciones anuales 250 pesos. Oye, dices, no seas bárbaro. Eso es prostituir la profesión. Claro. Igual abogados. Yo conozco abogados que te dicen, oye, de amparo, usted cobro 2,500, 5,000 pesos. Oye, pues de ese tamaño hacer la asesoría y la experiencia que tienes. Uno se pasa estudiando, perfeccionando, capacitándose, tienes infraestructuras y no es justo. Pero, José Luis, que crea yo una parte que mencionabas ahorita, de cuál es esa experiencia que se va teniendo. Y fíjate que algo que quisiera yo dejar antes de, creo que ya vamos al cierre, pero comentar un caso práctico que yo descubrí, que me dejó muchísima experiencia. Fue el caso de una empresa que se portaba muy bien. Era una empresa que generaba empleos, era una empresa que cumplía con sus obligaciones fiscales, pero en algún momento de la vida, pues algún asesor le recomendó crear un insourcer y crear una empresa como corporativo de servicios. Y esa empresa que crearon, pues la utilizaron con testaferros. Los testaferros son personas que prestan su nombre, su identificación, para hacer parecer que son socios de una empresa. Entonces tú vas caminando por la calle y detienes ahí una persona y le dices, oye, te ofrezco 5,000 o 10,000 pesos para que me prestes tu credencial de lector, tu CURP, y vayas conmigo a constituir junto con otra persona que ahorita vamos a agarrar aquí pasando. Digo, lo estoy ya dramatizando, pero es así. Y ya tienes a tus dos socios maravillosos. Pagas tu escritura ante el notario público, pagas tus derechos y te gastaste 5,000 o 10,000 pesos en la propina que le diste a esos
socios que te prestaron su nombre. Y ahí te acompañan y van a sacar su firma electrónica y hacen todo el protocolo de inscripción. Y cuando están sentados frente al tipo del SAT que está haciendo el registro, te hacen un cuestionario de algunas preguntas. Y eso sí, que el conta se quede allá, déjenmelos aquí solitos. Claro. Pero no voy a todo el proceso. Voy cuando le dice, deme los RFCs de los socios. Y el SAT se da cuenta que esos socios no tienen una vida fiscal activa. Que cómo es posible que tengan una tarjeta con un saldazo, que tienen 100, 200 pesos, ponen 20 pesos de tiempo aire, que su perfil es muy bajo y de la noche a la mañana se vuelven empresarios. Ahora ya son socios de una sociedad mercantil con un capital de 50,000 y con un giro y con una cuestión. ¿Y quién está detrás? La pregunta que te hacen es, ¿viene, alguien le dijo aquí que viniera, viene con usted, le dijo? Claro. Esas preguntas que hacen, eso es realidad. Bueno, sucede que la historia que yo viví, alguien hizo este esquema hace algunos años y la empresa funcionó, pero aquel trabajador que aprendió el oficio de prostituirse para constituir sociedades mercantiles, aprendió el oficio y el tipo se fue prostituyendo por la vida y vendiendo su credencial de lector, su firma, su nombre, su CURP, y así fue embarrando su vida en diferentes empresas. Un día, esta empresa, estos clientes no pueden hacer el payroll, no pueden pagar la nómina porque tienen un mensaje de la banca electrónica que dice acudir a sucursal bancaria, acudir a su banco, no se puede acceder al portal. Cuando van con el ejecutivo y le preguntan, oye, que no tengo este número de error, que no se puede, no te puedo decir, nada más te menciono que hay un oficio de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, en la que hay una orden de inmovilización de cuenta. Oye, pero no te puedo dar más datos. Y entonces la empresa dice, ¿pero de qué? La pregunta que yo les hice en aquella ocasión a la empresa es, oye, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién te juntas? Claro. ¿Qué negocios? No, pues, Rubén, tú nos conoces, pagamos impuestos a tiempo, no hacemos planeaciones fiscales agresivas, somos contribuyentes de 10. Entonces empezamos a hurgar y lo único que nos quedó fue ir al juicio de amparo. Cuando fuimos, revisamos, se rinde el informe justificado por parte del banco, de la autoridad, y efectivamente dice, es que en las listas de personas que aparecen bajo sospecha de operaciones con recursos de procedencia ilícita, encontramos uno de nombre Juan Pérez Pérez, y yo les pregunto, oye, rindió este informe, ¿quién es Juan Pérez Pérez? Y me ¿quién? ¿Tú lo conoces? No, nadie. ¿Cómo? En esta empresa nadie conoce a un Juan Pérez Pérez. Si tenía cuenta bancaria de la empresa y dicen que fue socio. ¿Cómo? No, nadie sabía. Falta de control interno, claro, de un inventario de documentos, claro, de saber de poderes vigentes. Para no ser larga la historia, sucedió que esa empresa que tuvo ese problema se constituyó N años atrás y el nombre de ese socio se portó mal después. Hizo operaciones con otras empresas que se portaban muy mal y como su nombre figuraba en las cuentas y en las sociedades que son ampones, por sospecha lo que hizo la UIF fue, no me importa si era buena gente o mala o se corrompió, este nombre bloquea todas las cuentas bancarias donde figure este nombre y alcanzó a todos hasta los buenos. Entonces la experiencia que me dejó es, a veces ni siquiera un amparo es muy rápido para recuperar la cuenta. A veces ni siquiera sabemos cuántos poderes están vigentes, quiénes tienen actos de dominio para suscribir títulos de crédito. Ni siquiera llevamos un control de quiénes son las firmas autorizadas para recibir el NetKey o los passwords en los bancos, la banca electrónica. No tenemos cuidado en eso y es momento de tener control interno en esos rubros para poder tener o la posibilidad de enfrentarnos o defendernos de aprobarse esta ley. Eso sería así como una reflexión que en mi experiencia profesional he visto, porque duran regularmente de 5 a 6 meses el amparo y todavía la autoridad va y no alivia el problema, ¿no? Sí, no, yo creo que para poner otro ejemplo igual práctico y vivencias reales, me tocó el caso de un médico. Da su consultorio, sus consultas, de eso sí, no da recibos, todo lo cobra en efectivo, empieza a construir su sanatorio y entonces llega un momento en que me dice, oye, José Luis, quiero hacer mi sociedad. Perfecto, pero quiero poner mi sanatorio, mi hospital, y lo quiero hacer deducible fiscalmente. Pues me gana la risa, ¿no? Le digo, oye, ¿y el dinero que
tú lo invertiste aquí, está soportado con factura. No, ¿cómo crees? Yo ese dinero fue de todas mis consultas. Pues entonces es peor error que algo que haces ilícito, ya que lo construiste, lo quieres meter como lícito. ¿Qué va a pasar? Tan sencillo, la ley de extinción o algo te lo pueden quitar si te encuentran este tipo de operaciones, ¿no? Claro. Y entonces lo que comentas, amigo Rubén, la situación es que si no hay conducta preventiva y no hay cuidados administrativos, control interno, muchos de los que nos están viendo, que ya llegamos a 523 me parece en Face, les mandamos un saludo, pues pueden caer en este tipo de cosas. Yo creo que pues ya estamos casi al final. De verdad considero una satisfacción y primera vez que hacemos esto, que esperamos no sea la última, que ya hagan muchas, supuesto. Ya quedamos en el otro curso y entonces pues para mí es satisfactorio hablar contigo. Yo creo que, como dices, nos conocemos de buenas tardes, ya voy a grabar, buenos días, ya voy a grabar y nos vemos, pero hoy se da la oportunidad y yo creo que así vamos a estar todos los expositores de esta capacitadora haciendo equipo de trabajo, ¿no? Yo creo que para de alguna manera ir cuidando las cosas, yo los invito a que de verdad lean bien sus estructuras financieras, lean bien sus estructuras legales y ojalá cada uno de ustedes haga las mejores posturas. Y bueno, pues no sé qué te parezca, mi estimado Rubén, un comentario final acerca de la charla. Pues muchas gracias. También comparto, recibo muy bien tus apreciaciones, Gracias. También recibe las mías. De Gracias, verdad, gracias. Eres una gran persona, un gran profesional, eso se ve, se siente, se percibe. No hice más que corroborar lo que ya infería. Fue un placer estar aquí contigo, con todo el equipo aquí de producción, el staff que hoy nos hacen favor y sobre todo ustedes amigos que nos siguen en este número. Esperemos que vaya increciendo esa audiencia para poderles transmitir información, tips, sobre todo en temas contemporáneos de nuestra ley. Y mi conclusión sería la siguiente. ¿Saben cuál es la mejor defensa legal que se puede hacer? La que no se hace. Y la que no se hace es porque hay muy buena prevención. Así que es mejor, como dice el adagio popular, prevenir que lamentar, corregir y pagar. Con eso sería mi reflexión. Estarse capacitando es la mejor inversión. Muy bien, Rubén. Yo creo que igual de mi parte, yo les recomiendo siempre ser preventivos en todos los aspectos. Ser preventivos, de verdad, yo siempre lo he dicho, ojalá que ninguno de ustedes caiga en una revisión. Es muy difícil la situación, pero si hace caso a todos los expositores de esta capacitadora y de cada uno saca los mejores granitos, su empresa, su despacho, su consultoría, todo lo que tengan ustedes, va a estar súper amarrado, que será difícil que caiga esto, ¿no? Y entonces yo los invito a, posteriormente seguirá otra charla, los invito a que sigan mucho a CADEFI, igual de mi parte, siempre lo he dicho, soy su amigo igual que Rubén, amigo de ustedes. Mandamos un saludo a nombre de los dueños. Para mí Javier, Roberto y Miguel son parte medular en todo este grupo, así como a nuestro equipo de grabación que está aquí atrás de las cámaras, que al final pues, ustedes no los ven, pero están chambeando todos los días, hasta sin comer después están, pero aquí están al pie del cañón, como se les dice. De verdad yo les mando saludo y a ustedes reflexionen esto, es una charla con donde ustedes van a estar analizando sus situaciones. Cada caso es diferente, cada caso nos lleva a mejores reglas de juego y creo que la parte medular de todos los cursos en CADEFI va armando la infraestructura de todo lo que busca un cliente, ¿no? Entonces, hoy pues es muy importante capacitarse, hoy todo es en línea. Yo como veo la situación en el país, 2021 va a venir la misma postura en línea y si nos va bien, 2022 estaremos viéndonos en presencia, que ese es algo muy drástico. Suena fácil un año, pero creo que este año del 2020 ya estamos en noviembre, de volada, ¿no? Si allá llegó marzo, estamos en noviembre, ya lo escucharon ustedes, igual, pues los que son católicos, no hay peregrinaciones, está cerrada la villita, ahora lo decía el padre o pastor, no sé, decía, pues ahora que la imagen, la Virgen llegue a tu casa, ¿no? Ya no vengas a verme aquí. Bueno, pues igual así vamos a estar en diciembre, y entonces este plazo que tenemos toda esta situación,
chequen todos sus procesos, sus controles internos, chequen todo lo que mueven, chequen quién de ustedes puede caer en la conducta de mover en efectivo o mover con transferencias, pero el origen del dinero. Eso es lo más importante, porque igual no piensen que esto es nada más 2020, ¿no? Nos pueden revisar, muy cierto lo que comenta aquí nuestro maestro Rubén y amigo, que puede irse 10 años. Y entonces cualquiera de nosotros puede ser sujeto a una investigación. Y bueno, pues yo creo que con esto terminamos. Agradecemos a todos de verdad infinitamente esta charla que nos están viendo entre Rubén y su servidor José Luis. Y bueno, pues ojalá sea muy productiva para ustedes. Invitamos a que no pierdan toda la programación de CADEFI, lo que hay, y les deseamos una excelente noche, porque ya es noche. Bonita noche, que estén bien. Hasta luego. Hasta gracias, luego, José Luis. y gracias, amigo Rubén. Gracias a la producción.